Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 371. Las buenas noticias. Después del breve discurso, Schocola se puso la túnica mágica gris oscuro sobre Lucien y dijo: la exploración del secreto de la vida nos traerá la inmortalidad real. Como se dijo, Lucien dejó su marca espiritual en la túnica mágica y obtuvo su información. Fuente de vida, objeto mágico de rango perfecto de nivel 7, una capa de sello. Un hechicero cuyo poder espiritual haya alcanzado el rango superior puede abrirlo y liberar todo el poder de la túnica mágica. Cuando usa la túnica mágica, el usuario puede despertar a todos los cadáveres en un radio de 2 kilómetros, excepto los de rango superior, y hacer que luchen por el usuario. Cuando usa la túnica mágica, el usuario puede tener la capacidad de transformación. Sin el verificación cuidadosa, incluso los hechiceros y archimagos de rango superior no podrán notar la diferencia. Al usar la túnica mágica, si el usuario muere, su alma estará protegida por la túnica mágica, y una vez que alguien más intente poseer la túnica mágica al controlar su núcleo, la túnica mágica intercambiará las dos almas entre ellas, y así el usuario podrá hacerse cargo del nuevo cuerpo. La túnica mágica también ofrece al usuario el poder de resistencia mágica de un hechicero del quinto círculo y la defensa de un gran caballero de nivel 3. El gran poder de la muerte permite al usuario lanzar Sulcaje, el hechizo del quinto círculo, 3 veces día, transformación fantasma 3 veces al día, y rayo debilitador, el hechizo del séptimo círculo, 3 veces al día. Cuando está sellado, el usuario, antes de alcanzar el nivel 6, todavía puede forzar a lanzar el hechizo del séptimo círculo una vez a costa de agotando completamente su poder espiritual y dañando su fuerza vital. Octubre, año 819, por la gran contribución del señor Lucien Evans al origen de la vida. El origen de la vida contiene el secreto de la inmortalidad. D. Gauzy Cromwell. Al ponerse la túnica mágica, Lucien se divirtió un poco con la tacañería de la mano de la palidez. El efecto mágico encantado en la túnica fue transformación, y los dos hechizos del quinto círculo fueron casi inútiles. Sulcaje podía sacar el alma del cuerpo de la persona cuando la persona todavía estaba viva y poner el alma de la persona en un elemento mágico, que se usaba principalmente para obtener información, y no funcionaba en una persona muerta cuya alma no había despedido. Ghost Transformation podría convertir a las criaturas no muertas comunes y al lanzador en forma de fantasma. Lucien definitivamente esperaba algo mejor, como reponer su fuerza vital o volver a crecer las extremidades, para poder usar sus anillos sin miedo. Sin embargo, no había forma de que la mano de Palenes fuera tan considerada. Afortunadamente, a Lucien todavía le gustaba bastante el hechizo del séptimo círculo y el otro efecto mágico encantado. Rayo debilitador, como Dark Sword, podría ignorar el nivel de defensa del objetivo y reducir el poder del objetivo en un nivel. Si no se realiza ninguna acción, el nivel de potencia del objetivo se reducirá aún más 12 segundos después. Sin embargo, a diferencia de Dark Sword, que requería que uno llevara a cabo el rito especial para recuperar el poder, el efecto de Awakening Ray solo podía durar 5 minutos y podía ser contrarrestado por otros hechizos. Aunque Lucien sintió que era bastante sucio esconderse en la túnica mágica y robar el cuerpo de otra persona, Lucien tuvo que reconocer que era una forma perfecta de salvar la vida y la única esperanza que quedaba, que cumplía con el estilo de la mano de la palidez. Señor Lucien Evans, ¿le gustaría compartir con nosotros sus sentimientos en este momento y su percepción de la nigromancia? Preguntó Schocola sin expresión facial ya que solo tenía el cráneo. ¿Mi conocimiento, en nigromancia? Lucien murmuró para sí mismo. Dio un paso adelante y vio el rostro frío de Felipe y los ojos de Sousa brillando con luz roja. Lucien permaneció bastante tranquilo y dijo: la inmortalidad de la vida es la búsqueda final de la escuela de nigromancia, y este es también el terreno por el que tenemos más respeto. Hay tantas cosas que queremos explorar. ¿Por qué puede ser el linaje? ¿Por qué se pueden combinar los poderes de la sangre? ¿Por qué las personas envejecen? Cuando envejecen, ¿qué les sucede a las células? Sin embargo, nuestras formas de investigación nos impiden ir más allá y, por lo tanto, necesitamos que las otras escuelas de magia trabajen juntas. No existe una escuela de magia aislada. Al escuchar las palabras de Lucien, Felipe frunció un poco el ceño. Se preguntó qué tipo de progreso había hecho Lucien. ¿Estaba Lucien enfrentando la misma dificultad que él? Lucien terminó su breve discurso y Felipe lo vio salir del escenario directamente hacia él, con una sonrisa suave pero sospechosa. Entonces preguntó confundido: ¿qué? Recuerdo, una vez tuvimos una promesa.
Lucien sonrió. Casi olvidó la promesa, pero cuando vio el rostro de Felipe en el escenario, Lucien se lo recordó. La expresión facial de Felipe cambió. ¿Qué quieres? ¿Prolongar tu vida? ¿Fortalecer tu alma? Felipe se lo recordó Lucien. Recordó que después de escapar del asesinato de Crackwater, estaba bastante malhumorado para vengarse, por lo que instigó y también amenazó a Lucien para que publicara su artículo sobre la caruamida sintetizada. Felipe le prometió a Lucien que le realizaría un rito. Fortalece mi alma. El potencial de mi alma acaba de desarrollarse, por lo que los ritos mágicos comunes no funcionarán, dijo Lucien con una sonrisa significativa en su rostro. Felipe entrecerró los ojos un poco, la mano de la palidez tiene algunos ritos especiales. Sin embargo, esos ritos eran muy caros. Aún así, una promesa era una promesa. Felipe, orgulloso como estaba, no fallaría en sus propias palabras. No importaba lo caro que fuera el rito, tenía que pagarlo. De hecho, ganó algo de dinero decente mejorando Life Eating, pero ahora el dinero se acabaría pronto. Tenía que decir que se sentía un poco arrepentido. Muchas gracias. Espero que puedan realizar el rito tan pronto como sea posible. Bueno, en Allen, bajo la supervisión de mi maestro, el señor Fernando. Lucien sonrió y se inclinó levemente ante Felipe. Las manos de Felipe se cerraron en puños en los bolsillos y deseó poder golpear directamente la cara sonriente de Lucien. Y dijo las palabras una a una con los dientes. Tienes que darme 5 días para prepararme. No hay problema. Lo estaré esperando, señor Felipe. Lucien estaba de muy buen humor. No le importaba la actitud de Felipe. Al ver que Lucien acababa de darse la vuelta y estaba a punto de irse, de repente se le ocurrió a Felipe y se apresuró a preguntar. ¿Tu mundo cognitivo se ha sustancializado? ¿Era por eso que Lucien tenía prisa por fortalecer el poder de su alma? Felipe era claramente consciente del hecho de que, para los genios como Lucien y él, bajo la atención especial de todas las direcciones enfocadas en ellos, obtener las pociones mágicas importantes no era un gran problema para ellos, y su velocidad para mejorar el poder del alma y el poder espiritual dependía principalmente de ellos mismos y de la sugerencia de sus maestros, quienes generalmente no apresuraban a sus estudiantes a avanzar, ya que la base podría no ser firme. Por lo tanto, los dos mayores desafíos para ellos para convertirse en un rango superior eran sustancializar su mundo cognitivo y analizar el hechizo mágico del sexto círculo. Al enfrentar los dos desafíos, nadie podía ayudarlos, pero solo podían confiar en su propio esfuerzo. El mismo Felipe sustancializó su mundo cognitivo después de sintetizar con éxito la grasa, y luego su poder espiritual y su alma pronto cumplieron con los requisitos para el avance posterior. Con la ayuda del rito mágico, logró convertirse en un rango superior con relativamente menos esfuerzo. Sin embargo, el proceso de avance de Lucien fue demasiado rápido y, a diferencia de Felipe, su nivel de poder espiritual aún no estaba listo, y depender únicamente de las pociones mágicas no podía ayudarlo. Cuando Felipe todavía era un mago de rango medio, recibió la guía y la ayuda de Congus, el semidios Lich, y así pronto se convirtió en alumno de Congus después de alcanzar el rango superior. Lucien se dio la vuelta y pensó por un segundo. Bueno, te dejaré adivinar, no había forma de que Lucien le dijera esto directamente a su enemigo. Felipe estaba bastante cabreado, pero la reacción de Lucien confirmó su suposición. Sustancializó su mundo cognitivo debido a la suposición de la forma discontinua de energía o al descubrimiento del electrón. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Felipe. En el piso 33 de la torre mágica de Allen, Lucien estaba de pie frente a Fernando, nervioso. ¿Estás seguro de que quieres usar el rito de la mano de la palidez? Preguntó Fernando seriamente, tu alma está. El potencial acaba de desarrollarse. Apresurarte para usar el rito te dejará una base inestable y tendrás más dificultades para mejorar tu poder en el futuro. Si da los pasos uno por uno, después de convertirse en un mago de rango superior, en los últimos 15 o 20 años, existe la posibilidad de que pueda convertirse en un archimago. Pero si insiste en hacerlo, le llevará 30, 60, 100 años o incluso más. Una vez consideré si debería ayudarte a realizar un rito similar para ti, pero decidí dejarte crecer por ti mismo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Después de pensarlo por un segundo, Lucien le dijo a Fernando directamente. Señor, tengo algunas cosas personales de las que ocuparme y es una emergencia. Tengo que dejar a Allen. Por mi propia seguridad, tengo que hacerlo. ¿Cosas personales? ¿Qué es? ¿Sabes el riesgo que corres? ¿Alguien te ha lanzado algún hechizo? Preguntó Fernando.
Sus ojos rojos brillaron con muchos pequeños rayos para asegurarse de que Lucien no fuera engañado mentalmente por nadie. Señor, ¿puede mantenerlo en secreto? Lucien estaba ansioso. No supo cómo persuadir a Fernando más que decirle la verdad. Los ojos rojos y rigurosos de Fernando miraron a Lucien durante un buen rato, pero no dijo nada. Lucien estaba casi sudando. Finalmente, Fernando cerró los ojos y asintió levemente, es tu propia elección. No te arrepientas. Lucien soltó un largo suspiro al ver que Fernando no insistía en preguntar. Cuando Lucien estaba a punto de irse, escuchó la voz de Fernando. Espere. Sí, señor. Lucien volvió a ponerse nervioso. Fernando golpeó suavemente el escritorio con los nudillos y dijo. El rito especial del alma de la mano de la palidez es mucho mejor que los ritos similares que yo conozco. Aún así, tal vez no te afecte tanto. Sí, señor. Lucien no entendió el punto de Fernando. Fernando hizo una pausa y luego lentamente sacó un pergamino de debajo de su túnica mágica. ¿Lo usaste antes? El pergamino de teletransportación. Llévalo contigo. No te maten, mi estudiante cabeza plana. Señor, Lucien se emocionó. Fernando sonrió de repente. Cuando era joven, también hice muchas cosas ridículas. Cuando miro hacia atrás, algunas de ellas son muy divertidas. Así que entiendo más o menos cómo piensan ustedes los jóvenes. Y este es probablemente el precio que tienen. Pagar para crecer. Bueno, el pergamino está hecho con la piel de una criatura de 9º nivel llamada Karachi. Solo tengo 2 piezas. Así que no tienes otra oportunidad de ser estúpido. Además, no creo que hayas tenido dinero suficiente para comprar todos los materiales que necesita para alcanzar el rango superior. Vaya a mi almacén de Demiplane para echar un vistazo, pero debería dejarme sus ganancias anuales de los siguientes 3 años como garantía. Sí, señor, la voz de Lucien tembló levemente. Capítulo 372. Bendición de Bansee. Después de aceptar el pergamino, Lucien se calmó un poco y preguntó con curiosidad. Señor, usted mencionó que hizo muchas cosas ridículas cuando era joven. ¿Qué son estas cosas? Fernando inmediatamente lanzó una mirada furiosa a Lucien y rugió, eso no es en lo que deberías entrometerte. Regresa y estudia Spectrigger. No creas que puedes convertirte fácilmente en un rango superior solo por el rito. Lucien se sobresaltó por el rugido de Fernando y se apresuró a saltar de la oficina de su maestro. Después de cerrar la puerta, Lucien murmuró para sí mismo, sintiéndose un poco divertido pero también perplejo. Así que el señor Fernando hizo algunas cosas realmente ridículas. 5 días después, en la sala vacía del 33º piso de la sede del Congreso. En el suelo, se dibujó un círculo mágico espeluznante en forma de cuerpo humano usando la sangre de Bansee y algunos otros materiales preciosos. La cabeza, el pecho izquierdo, las manos y los pies de la forma del cuerpo humano se dibujaron con las muchas líneas mágicas que se formaron en los muchos corazones rojo oscuro que latían. Acuéstate en el círculo mágico, dijo Felipe. Después de establecer el círculo mágico básico, Felipe finalmente dejó que Lucien y el Señor de la Tormenta entraran al salón, dejándolos fuera a ese momento para evitar que aprendieran el rito especial del alma, llamado bendición de Bansee. Después de quitarse todos los objetos mágicos que llevaba puestos, los anillos de Olm Crown, Ice Revenger, Ogre Globe, Suns Corona, Fireweaver Brazalete y las insignias mágicas y arcana, Lucien también se quitó la túnica mágica del trono inmortal y las botas Sidestep. Luego, le entregó todos estos artículos a Alferris para protegerlos, quien los anhelaba tanto a un lado. Un rito del alma como este no debe ser perturbado por ningún objeto mágico. Alferris no se estaba concentrando en el rito en absoluto. Mirando los objetos, sus grandes ojos de color ámbar brillaban y de vez en cuando lamía el amuleto y los anillos con gran satisfacción. Con camisa blanca y pantalones ajustados, Lucien se acostó como le dijo Felipe. El nigromante sacó 6 enormes uñas de hueso hechas con los colmillos de Bansee de rango superior. No grites, dijo Felipe en tono muy frío. Tan pronto como terminó sus palabras, Felipe tomó uno de los clavos tallados con los complicados patrones y lo golpeó directamente en la mano derecha de Lucien. La uña estaba aún más afilada de lo que esperaba Lucien. Lucien era un caballero de nivel 2, pero aún así atravesó directamente el cuerpo de Lucien y lo clavó en el suelo. Lucien hizo una mueca de dolor aunque estaba mentalmente preparado. Sin embargo, había experimentado algo aún peor, por lo que no gritó. Las gotas de sangre de Lucien brillando con la tenue luz de la luna tiñeron de carmesí la uña de hueso de Bansee. Sin embargo, pronto el color se desvaneció muy rápido y finalmente desapareció.
La sangre de Lucien fue succionada por la uña de hueso y la sangre fue lentamente hacia las líneas del círculo mágico. Después de clavar la mano izquierda, el tobillo derecho y el tobillo izquierdo de Lucien en el suelo, Felipe clavó suavemente los 2 clavos de hueso restantes en la piel de la frente y el pecho izquierdo de Lucien, respectivamente. Aunque los 2 clavos no se hundieron profundamente, se conectaron inmediatamente al círculo mágico en el que estaba acostado Lucien, y así se quedaron quietos en la piel de Lucien, aunque parecía que los 2 clavos de hueso fueron golpeados directamente en la cabeza y el corazón de Lucien. Después de terminar todos estos procesos, Felipe dio unos pasos hacia atrás y comenzó a lanzar el hechizo. Las líneas del círculo mágico se iluminaron una a una. El casting de Felipe fue como cantar, y el poder de la hipnosis se apoderó de Lucien a través de las uñas de hueso y el círculo mágico. Lucien empezó a tener dificultades para mantener los ojos abiertos cuando su mente divagaba. Lucien recordó que el análisis del hechizo, Speed Trigger, se había hecho más de la mitad, y en el siguiente segundo, Lucien comenzó a preguntarse qué pensaban Arthur y Florencia de su esfuerzo en mejorando la estructura y el material utilizado para las luces de cristal mágico. El viento de la tierra de la muerte, por favor abraza el alma indefensa, y abrázala siempre. Felipe levantó su bastón de magia negra con incrustaciones de muchas gemas de colores. El idioma que usó fue el idioma especial de los nigromantes creado por el antiguo imperio de Meshkate. Caminó alrededor del círculo mágico aproximadamente a 1/3 de la distancia. Se iluminó una gran gema blanca y el largo abrigo de Felipe se agitó en el aire como las alas de un murciélago. El viento olía un poco decaído. Lucien cayó en un trance más profundo. El fuego de Skeleton Land, por favor calienta el alma indefensa. Por favor, bendice el alma para siempre. Después de caminar alrededor del círculo mágico alrededor de 1/3 de la distancia, Felipe volvió a lanzar el hechizo. Los racimos de tenues llamas blancas surgieron del círculo mágico. En lugar de hacerle daño al cuerpo de Lucien, calentaron a Lucien e hicieron su alma aún más pura. Fernando estaba parado a un lado, observando lo que pasaba con los ojos entreabiertos. En la llama blanca, Fernando vio la figura indistinta de un monstruo con una larga túnica negra y sosteniendo una hoz, detrás de la cual estaba el fondo del páramo, donde merodeaban innumerables fantasmas. La frialdad del infierno silencioso, por favor rodea al alma indefensa. Dale la paz eterna. Felipe terminó la última parte de la caminata y una gema plateada se iluminó. El silencio y la frialdad interminables rodearon el alma de Lucien y la sustanciaron aún más. Después de todo esto, Felipe levantó la mano izquierda y gritó en silencio. Las 6 uñas de hueso estaban llenas de sangre de Lucien, y ahora se distorsionaban como serpientes reales, y sus sombras se elevaron repentinamente en el aire. Las sombras resultaron ser los fantasmas de unas hermosas hembras. Las mujeres de piel clara estaban semidesnudas, pero sus rostros estaban escritos con gran dolor. Sin embargo, mientras continuaba el grito silencioso de Felipe, abrieron la boca y empezaron a cantar. El canto era hermoso, pero solo podía ser escuchado por el alma. Vagamente, Lucien vio cómo su propia alma se agitaba en el canto y lentamente absorbió todo el líquido que fluía en el círculo mágico. 2 minutos después, Felipe tenía la frente empapada de sudor. Felipe, dejando la mano izquierda, sacó un extraño espejo negro con incrustaciones de pequeñas gemas en forma de hojas y unos ojos pálidos. La parte posterior del espejo estaba cubierta con la piel facial de una horrible Bansee. Felipe arrojó el espejo al aire y el espejo flotó sobre Lucien. El espejo negro flotaba justo encima de él. Felipe volvió a lanzar el espeluznante hechizo de nigromancia. En este momento, todas las gemas de su bastón mágico se iluminaron juntas, lo que incluso logró llamar la atención de Alferris. El espejo tembló levemente. La canción de las 6 Bansee se convirtió en un grito amargo. El espejo negro se agrietó y se reveló un ojo blanco. En la pupila, las figuras espeluznantes y distorsionadas bailaban de una manera extraña. El ojo miró a Lucien y el alma de Lucien se elevó de repente. Más alto por encima de las nubes, muy por encima del cielo, y su alma fue hacia arriba y finalmente se encontró con su estrella anfitriona del destino. Lucien podía sentir que, en el otro extremo, en el lugar donde Lucien no podía llegar, algo ya había estado conectado a su alma. Estaba pasando por alto a Lucien, con una actitud condescendiente. Las líneas del círculo mágico comenzaron a temblar como si estuvieran vivas. Entonces, el cuerpo de Lucien fue enredado por las líneas. Las líneas entraron en su cuerpo y ferozmente empujaron su alma hacia atrás.
Después de temblar 7 veces, Lucien finalmente se puso sobrio. He hecho lo que prometí. Felipe se secó la frente con su pañuelo blanco. No te debo nada ahora. Felipe se dio la vuelta y se fue directamente. Lucien todavía se sentía un poco mareado, porque aún no estaba acostumbrado al poder de su alma. Después de unos minutos, ejerció casualmente su poder espiritual y convirtió las uñas de hueso en polvo. Mi poder espiritual y mi alma pueden interferir con la realidad ahora, Lucien murmuró para sí mismo con sentimientos encontrados. Debe ser el que en el Congreso de Magia hizo el avance me he servido pero en el costo de su progreso futuro. Lucien se puso de pie y su cuerpo estaba completamente ileso. El círculo mágico en el suelo había desaparecido por completo. ¿Qué era ese ojo? Murmuró Fernando, algo perplejo. Un gran arcanista como él siempre vio la naturaleza de las cosas a través de la forma elegante de los ritos. Podía entender la mayor parte del rito, pero Fernando no podía averiguar cuál era el último paso. Recordando el último paso, Lucien preguntó un poco preocupado. Señor, siento que mi alma estaba conectada a algo muy lejos de nosotros al final del rito. ¿Es normal? Antes de este rito, Lucien no se atrevía a preguntarle a Fernando cosas así porque tenía miedo de revelar el secreto de la biblioteca espiritual. Sin embargo, dado que Fernando tampoco entendía completamente el rito, Lucien podía usar el rito como una excusa perfecta para casi todo lo extraño en él. Eso es lo que dije y Fernando suspiró. Tu base no es sólida. Todavía hay una gran parte del conocimiento sobre cómo convertirte en un rango superior que no conoces. Esto es más de lo normal. Se cree que se debe a la interacción entre la cognición y lo real mundo y la ilusión producida por la naturaleza del mundo real. Al escuchar eso, Lucien se sintió más aliviado. Fernando echó un vistazo a Alferris y le pidió que le devolviera todos los artículos a Lucien. Luego dijo: tómate un descanso durante una semana para acostumbrarte al poder. No te apresures a celebrar el rito para tu avance de rango superior. Sí, señor. Lucien asintió con seriedad. En la sección de almacén avanzado en el piso 28 del Congreso. Escamas de dragón rojo, savia del árbol escarlata, la flor verde devoradora de almas, 6 piedras solares, el cerebro de Gast, la lágrima de Ghost. Señor Evans, estos son los materiales que necesita. El guardia del almacén, un hechicero del quinto círculo, Smith, le entregó a Lucien los materiales. No pudo evitar preguntar. Entonces, señor Evans, ¿está alcanzando el rango superior? Muchos de los materiales utilizados para este rito mágico eran preciosos y costosos. Entonces, todos los hechiceros del quinto círculo que lo necesitaban podían informar al departamento administrativo de hechiceros para obtener los materiales del Congreso a mitad de precio. Lucien llegó al almacén con los documentos en la mano. Sin embargo, solo había reunido un tercio de las cosas que necesitaba después de casi gastar todos sus créditos arcanos y tales. Parecía que Lucien tenía que darle a Fernando sus ganancias anuales de los siguientes 3 años para recolectar todas las cosas que necesitaba. Pensando que todavía tenía que pagarle a Alferris por adelantado con su subsidio del Congreso y la voluntad de los elementos para hacer que Alferris se transformara en sí mismo durante su ausencia, el corazón de Lucien se contrajo. Luego, sonrió: me estoy preparando con anticipación. Smith no creyó lo que dijo Lucien. Nunca había escuchado a nadie comprar los materiales por adelantado. El almacén nunca se movió. Smith estaba profundamente conmocionado por el ritmo de avance de Lucien. 7 días después, Lucien volvió al salón donde se llevó a cabo su rito anterior. Estaba un poco nervioso porque el rito para empujarlo hacia adelante para convertirse en un rango superior era muy probable que fallara. De 3 a 4 de cada 10 hechiceros del quinto círculo no obtendrían los resultados que querían. Y para Lucien, esto sería aún más difícil ya que su poder viene del rito de bendición de Bansee. Capítulo 373. El destino imposible de rastrear. Había un círculo mágico complejo dibujado con un líquido de color plateado en el suelo. La gran matriz constaba de 13 círculos, y en el centro de cada uno, se dibujaban diferentes patrones espeluznantes. Los 12 círculos más pequeños rodeaban al más grande, que estaba decorado con muchos símbolos que representaban la Tierra y los 6 hexagramas. Entre los círculos, había muchas líneas de color gris plateado que los conectaban, formando el misterioso mapa estelar. En los círculos más pequeños, también había muchos signos de constelaciones y símbolos de elementos. Había más de un rito mágico para que uno mejorara a rango superior, ya que los hechiceros se especializaban en diferentes escuelas y sus palabras cognitivas también variaban.
Si un rito estuviera más en el lado nigromántico, del campo de fuerza o de la ilusión, no sería apropiado aplicarlo a un hechicero que estudió elementos y electromagnetismo. Por lo tanto, hubo más de docenas de ritos mágicos. Después de verificar cuidadosamente y asegurarse de que el círculo mágico estuviera configurado correctamente, Lucien tomó un breve descanso para estar completamente preparado para el rito. Fernando, el señor de la tormenta, estaba al lado y no tenía ningún plan para ayudar a Lucien con el círculo mágico. A sus ojos, eso era algo que Lucien debería poder hacer por su cuenta, y si cometía algún error, Fernando definitivamente le gritaría furiosamente. Thompson quedó en gran estado de shock cuando escuchó que Lucien estaba a punto de convertirse en un mago de rango superior, y ahora también estaba aquí observando el rito. Era muy consciente del hecho de que Lucien acababa de convertirse en un hechicero del quinto círculo hace 6 meses, y aunque podía usar las pociones y los ritos para ayudarlo a cumplir con los requisitos del nivel de poder espiritual y el poder del alma, no había atajos. Para que él logre la sustancialización de su mundo cognitivo. Lucien tenía que mejorar enormemente su conocimiento del mundo verdadero y así acercarse a la naturaleza real del mundo, o tenía que aumentar su poder espiritual y del alma al nivel que era casi loco, como lo hicieron los antiguos hechiceros, y luego utilizar los ritos para ayudarlo a sustancializar su mundo cognitivo. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, el avance de Lucien fue inconcebiblemente rápido. Para Thompson no tenía sentido. Al buscar un avance, la mayoría de los arcanistas de hoy en día a menudo combinaban los dos métodos. Primero exploraban el mundo y estudiaban los arcanos para mejorar su cognición y llevar su mundo cognitivo al borde de la sustancialización, y luego recurrían a los ritos mágicos. Por lo tanto, con suerte, podrían alcanzar el rango superior en unos 20 años. Para aquellos que lograron convertirse en un rango superior antes de los 30 años, todos habían sustancializado su mundo cognitivo simplemente a partir de su exploración del mundo. Thompson negó con la cabeza para deshacerse de su leve sentimiento de envidia hacia Lucien. Se preguntó si la comprensión que uno tenía del micromundo realmente importaba tanto y si el micromundo era la verdad del mundo. Thompson tardó 26 años en alcanzar el sexto círculo, y en ese momento ya estaba cerca de los 50. Sin embargo, su actitud hacia el avance apresurado de Lucien fue diferente a la de Fernando. Thompson estuvo de acuerdo con lo que estaba haciendo Lucien. Después de todo, Lucien siempre estuvo rodeado de peligros y, por lo tanto, cuando fuera posible, debería avanzar lo antes posible, o cuando se encontrara con un peligro real, sería demasiado tarde para hacer algo. A los ojos de Thompson, alcanzar un círculo superior seguía siendo muy necesario siempre que el costo no fuera demasiado grande, incluso si Lucien no hubiera sido un alborotador. Cuando el conocimiento arcano de uno no se había transferido a su poder mágico, el hechicero siempre estaba en cierto tipo de peligro. Sucedió antes que algunos grandes genios de los arcanos murieron antes de que lograran mejorar su poder mágico. Alferris no tenía opinión sobre lo que estaba haciendo Lucien. Solo tenía una vaga comprensión del tiempo. Cuando Alferris alcanzó el rango superior, no utilizó ningún rito. Solo confiaba en sus arcanos y conocimientos mágicos para mejorar el poder de su alma y usaba el poder para estimular su cuerpo, al igual que lo hacían los dragones maduros y adultos. Por lo tanto, en este momento, Alferris se estaba divirtiendo jugando con los muchos objetos mágicos de Lucien, usando los anillos de Olmcrown en sus garras para presumir. Aunque la túnica mágica del trono inmortal no tenía piedras preciosas, Alferris sabía que todavía valía mucho y podía cambiarse por cristales y piedras preciosas. Cuando Lucien estuvo listo, sacó las 12 bolas de cristal de su bolsa mágica. Estaban hechos de diferentes cristales con piedras solares, piedras onduladas, savia de árbol escarlata y algunos otros materiales respectivamente, cada uno brillando en diferentes colores. Algunas eran como estrellas, otras brillaban como un sol y otras eran misteriosas como el océano. Las 12 bolas de cristal simbolizan 12 constelaciones y 12 elementos. Lucien colocó las 12 bolas de cristal en el centro de los 12 círculos más pequeños, uno en cada uno respectivamente. Las bolas de cristal se conectaron instantáneamente al poder del círculo mágico y estallaron con luces deslumbrantes. El poder invisible del círculo mágico los levantó. Entonces, Lucien entró en el círculo más grande en el medio y se paró sobre el símbolo que representa la Tierra. Lucien sacó otras 6 bolas de cristal tenue y las puso en el centro de cada uno de los símbolos del hexagrama. Sacando la bolsa del círculo mágico, Lucien comenzó a activar la parte central del círculo mágico. Los 6 hexagramas estallaron en una luz plateada y se elevaron en el aire, como 6 altares.
Las 6 bolas de cristal que representan los otros 6 tipos del elemento también estaban en los altares. Rojo brillante, azul oscuro, negro, cian claro, verde jade y blanco puro, los 6 colores de luz brotan de las bolas de cristal como 6 pequeños soles. Lucien lanzó el hechizo en voz baja y luego su volumen aumentó gradualmente, como una canción de alabanza al cielo estrellado y al universo. Junto con el encantamiento, las líneas plateadas del círculo mágico se iluminaron una por una, y también había las mismas líneas que conectaban las bolas de cristal. Lentamente, las bolas de cristal empezaron a moverse alrededor de Lucien. Había 12 bolas de cristal en el anillo exterior y 6 en el interior. Aunque siguieron diferentes huellas, no obstaculizaron en absoluto el movimiento del otro. La luz que cubría el círculo mágico hizo que el rito pareciera un sueño. Las bolas de cristal en movimiento eran como las misteriosas estrellas del cielo. Impulsado por el poder del círculo mágico, Lucien cayó en el mundo cognitivo semivirtual. El cielo estrellado todavía estaba allí arriba, colgando las invisibles cuerdas de gravedad. La estrella anfitriona del destino de Lucien estaba arriba en el cielo en el centro del mundo, conectada con su reflejo en el alma de Lucien, lo que sugiere la imprevisibilidad del destino de uno. El fuego furioso, el viento libre y el agua dulce constituyeron la base del mundo. La forma de energía no llegó más en flujos sino en porciones. Los numerosos puntos de luz que representan los muchos elementos sentaron las bases del mundo cognitivo de Lucien. Los electrones se movían y, de vez en cuando, salía luz radiante. Gotas de líquido luego trajeron al mundo hielo y nieve, relucientes. Las bolas de cristal atravesaron el límite entre la realidad y el mundo visionario, agitando este mundo cognitivo, y luego regresaron al mundo material real donde yacía el círculo mágico, como meteoritos deslumbrantes. Entre lo real y lo ilusorio, Lucien no estaba seguro de dónde estaba ahora. Obligándose a sí mismo a concentrarse, Lucien comenzó a manipular el reflejo de su estrella anfitriona del destino en su alma. Al instante, la línea de estrellas brillantes se iluminó y se conectó a la estrella anfitriona en el cielo. La línea tembló de repente, arrastrando ambos extremos. El reflejo de la estrella provocó la vibración del poder espiritual de Lucien, tras lo cual el alma de Lucien también comenzó a cambiar. La estrella anfitriona del destino se movió junto con el mundo cognitivo, y el poder de ambos extremos interactuó entre sí. Esto solo podría lograrse después de la sustancialización del mundo cognitivo de uno. En el pasado, cuando Lucien estaba meditando, solo podía controlar su alma pero no su mundo cognitivo. Una bola de cristal giró hacia el mundo cognitivo como se esperaba y golpeó directamente la línea estelar. La vibración violenta fue causada y la estrella se rompió en pedazos brillantes, que luego entraron en el alma de Lucien, su estrella anfitriona del destino y los puntos de luz elementales. Un deslumbrante rayo de poder espiritual salió disparado del alma de Lucien y se convirtió en la primera línea que forma la estructura del hechizo, Spelltrigger. Cada vez se formaban más líneas, y la vibración del mundo cognitivo de Lucien se hacía cada vez más violenta. El poder oculto iba a estallar como si algo estuviera tratando de saltar fuera del mundo ilusorio en el mundo real y convertirse en parte del alma de Lucien. Más bolas de cristal golpearon el mundo ilusorio y gradualmente se construyó una estructura mágica muy compleja. Como enfrentarse a una catástrofe, el mundo cognitivo de Lucien comenzó a hervir. La estrella anfitriona del destino comenzó a hincharse. Cada vez más grande, la estrella ocupaba la mayor parte del cielo estrellado. Debido al poder de las bolas de cristal, los puntos de luz elemental también se agrandaron. Lucien era como un electrón mirando hacia los enormes núcleos. Sin embargo, los núcleos se escondían en el viento, el fuego y el agua. Se les impidió acercarse a las estrellas aparentemente debido a una pared de fuerza invisible. El mundo elemental y el mundo de la astrología eran muy diferentes al igual que el micromundo y el macromundo. Cuando la última bola de cristal golpeó la cadena de estrellas, se desencadenó la etapa final del rito. En silencio, la estrella anfitriona del destino brilló como un estallido, iluminando todo el mundo cognitivo. El cielo estrellado se expandió rápidamente, absorbiendo el entorno de viento, fuego y agua, así como los elementos, átomos y electrones. Usando el poder, la conciencia de Lucien se mantuvo muy estable y logró terminar el toque final de la estructura mágica. Siguió un golpe bajo. Toda la luz entró en el alma de Lucien y se unió al modelo mágico. Sin embargo, en este momento, Lucien descubrió que su propia alma no podía controlar el poder explosivo de su estrella anfitriona del destino y la expansión del cielo estrellado. Su mundo cognitivo probablemente iba a explotar en cualquier segundo.
Fernando dio un paso al frente y levantó ambas manos. Entre sus palmas, había relámpagos brillantes, y había una poderosa tormenta en sus ojos rojos. Si esto estaba fuera del control de Lucien, rompería el rito incluso si Lucien resultara gravemente herido por ello, lo que siempre era mejor que explotar. La mano derecha de Thompson, con la que planeaba ajustar sus lentes, estaba suspendida en el aire. Sabía que algo andaba mal con el paso final. Incluso Alferris se olvidó de los anillos brillantes y los amuletos. Aunque realmente no entendía lo que estaba pasando en el círculo mágico, Alferris también estaba preocupado. La conciencia de Lucien, como espectador, rápidamente adquirió todo el conocimiento que había aprendido. Su alma solo pudo controlar parte de su Host Star of Destiny. Con la expansión y el oleaje de la estrella, ya parecía racimos de luz. Lucien solo tenía un camino por recorrer. Controló parte de la estrella y la dejó arder furiosamente y crecer a una velocidad aún mayor. Estaba loco. La parte de la estrella anfitriona del destino se volvió cada vez más brillante, sin embargo, después de alcanzar el límite, de repente se oscureció. Lucien no lo detuvo, sino que siguió empujándolo para que explotara, lo que formó un fuerte contraste con la otra parte. La expansión de la estrella había llegado a la etapa final, y la parte de la estrella bajo el control de Lucien colapsó repentinamente. Lucien sintió el dolor agudo en su alma. Explosión. La parte colapsada de la estrella formó un remolino negro, devorando todo a su alrededor, incluso la luz. Usando este poder, Lucien logró detener la expansión adicional de la parte restante de la estrella. El reflejo del modelo mágico establecido estaba ahora en su mundo cognitivo en forma de una estrella deslumbrante. El resto de los modelos mágicos también se lanzaron al cielo, formando las estrellas más pequeñas. Rodeando el modelo de Magic Trigger, se formó una galaxia, y estaba cerca de todo el mundo cognitivo de Lucien. En el centro del cielo estrellado, la estrella anfitriona del destino era mucho más brillante ahora. Sin embargo, cuando giró, nadie pudo ver qué había detrás. Había una oscuridad infinita detrás de él, como un remolino que podría devorar todo a su alrededor, e incluso las huellas de la luz cercana estaban distorsionadas. El remolino oscuro y la estrella brillante eran como gemelos. Su reflejo en el alma de Lucien también era así. Lucien no tenía idea de si era bueno o malo. De todos modos, finalmente se había convertido en un mago de rango superior. Cuando Lucien abrió los ojos, las 18 bolas de cristal cayeron al suelo al mismo tiempo y se derrumbaron en grupos de tenue poder. Cuando apareció el remolino trasero, un relámpago brilló a través de sus ojos rojos. El destino imposible de rastrear. Capítulo 374. El secreto. La luz mágica parecida a un sueño desapareció. Las líneas plateadas en el suelo se habían vuelto todas negras quemadas como si fueran dibujadas con carbón. Lucien nunca se había sentido más poderoso, ya que el vínculo entre su alma y su mundo cognitivo se había fortalecido aún más. Sintió que algún día podría lanzar su alma y su mundo cognitivo al mundo material real para convertir lo virtual en realidad. Sin embargo, Lucien era consciente del hecho de que esto al menos requeriría el poder de un archimago de nivel legendario. Por ejemplo, sabía que cuando su maestro, Fernando, sufría el gran cambio de su mundo cognitivo, todo Allin estaba cubierto de nubes oscuras, temblando con los relámpagos. Lucien finalmente sintió lo que era ser un mago de rango superior. Levantando las manos, las miró, sintiéndose muy animado. Aunque sus manos seguían pareciendo iguales, Lucien podía sentir el poder en ellas de su alma, poder espiritual y su mundo cognitivo. Señor, ¿qué dijo? Thompson preguntó. Destino imposible de rastrear. Lucien escuchó la pregunta. No tenía idea de lo que estaba diciendo Thompson. ¿Qué fue un destino imposible de rastrear? ¿Qué pasó durante el rito? ¿Tenía algo que ver con su Host Star of Destiny? Lucien tenía tantas preguntas en mente. Thompson sintió el horrible poder en el rito mágico y las palabras de Fernando estallaron. Como hechicero del octavo círculo y miembro del comité de asuntos, nunca había oído hablar de algo como esto. ¿Qué le pasó a Lucien? Fernando no respondió a su pregunta de inmediato, sino que frotó suavemente la cabeza de Alferris, quien también se sintió bastante confundido. Luego, le preguntó a Lucien. ¿Es usted un rango superior ahora? Sí, señor, me las arreglé para detener la expansión, respondió Lucien con sinceridad. Señor, ¿qué acaba de decir? ¿Qué es este destino intrazable? Cuando estaba tratando de controlar el poder, sentí que algo cambiaba en mi estrella anfitriona del destino. Eres un alborotador, dijo Fernando con una mirada lúgubre.
¿No podrías esperar otros 3 o 4 años para hacer el avance? Pero tenías que hacerlo ahora mismo. Sin embargo, luego de detenerse un poco, Fernando continuó. No debería comentar demasiado sobre esas cosas relacionadas con tu mundo cognitivo ya que es asunto tuyo. Pero, si quieres saber, te diré algo y el destino intrazable se refiere al grupo especial de hechiceros que están libres de las limitaciones del destino. Cuando se conectaron a la estrella anfitriona del destino y obtuvieron su propio reflejo, debido a razones desconocidas, su reflejo colapsó y la estrella anfitriona perdió su resplandor, y así el rastro no se puede volver a observar nunca. En otras palabras, son los hechiceros que no pueden ser profetizados. ¿Qué? Thompson estaba muy sorprendido y luego se volvió para mirar a Lucien con gran sorpresa. Cualquier hechicero que estudiara astrología sentiría asombro por el destino. Fue la primera vez que Thompson escuchó que había un grupo de personas que no se vieron afectadas por el destino. Y que, todavía murieron de todos modos. Fernando se burló. ¿Murieron, señor? ¿Quiénes eran? Preguntó Lucien con curiosidad. Fernando sonrió, conozco a 5 de ellos. El más famoso debería ser el arconte del Imperio Mágico Silvanas, el Rey Sol, Thanos. Los otros 4 hechiceros también eran archimagos legendarios, pero todos murieron. ¿Thanos era un imposible de rastrear? Entonces, ¿cómo se convirtió en el Rey Sol? No hay ningún registro histórico de esto. Thompson estaba muy sorprendido. Después de todo, el Rey Sol era una de las clases legendarias de la escuela de astrología antigua, y se decía que para convertirse en Rey Sol, uno tenía que convertir su estrella anfitriona del destino en un sol para hacer más avances. Si su Host Star of Destiny se había derrumbado, ¿cómo hizo el mayor progreso? Lucien estaba igualmente confundido. Fernando negó con la cabeza y sonrió, solo los miembros del Consejo Superior pueden tener acceso al registro secreto. Bueno, tal vez algunos hechiceros antiguos realmente viejos también hayan escuchado algo sobre esto. Thanos alcanzó el nivel legendario con un pequeño sol artificial hecho de una gran cantidad de piedras solares y el cuerpo de una antigua criatura malvada llamada Chirchirá. En ese momento, casi todos los hechiceros legendarios creían que un hechicero que usara este tipo de método para alcanzar el nivel legendario no podría avanzar más. Sin embargo, al final, Thanos se convirtió en el que estaba en la cima. Entonces, ¿los intrazables siempre crean milagros? ¿Son los hijos del destino? Como decía Thompson, miró a Lucien. Fernando miró a Thompson seriamente y dijo: no exageres, solo son inmunes a la magia de la profecía, nada más especial. En cuanto a por qué todos los intrazables eran archimagos legendarios, debes pensar lo contrario. Aquellos que no lo hicieron lograr convertirse en un legendario archimago que no sería recordado. Creo que hay muchos intraceable, incluso entre la gran cantidad de gente común. Esto ya es muy impresionante. Lucien esperaba que fuera un intrazable. Yo no creo en tal cosa, el llamado intrastreable, se burló Fernando. Para ser más específicos, su destino simplemente no puede ser observado. Todavía están bajo el control del destino. Con el desarrollo de los métodos más avanzados en la escuela de astrología presentados por los arcanos, podremos ver las huellas invisibles. Fernando estaba bastante confiado y su tono era bastante firme. Como gran arcanista que había experimentado el rápido desarrollo de los arcanos, Fernando siempre tuvo confianza. Entonces, ¿Lucien es un imposible de rastrear? Thompson no pudo evitar preguntar. Alferris también tenía mucha curiosidad. Fernando miró a Lucien y negó con la cabeza. Sonaba un poco confundido, pensé que sí, y me preguntaba por qué su talento solo apareció después de alcanzar el rango superior, pero ahora creo que no es un intrazable, ya que su estrella anfitriona del destino todavía puede serlo. Observado. Fernando se volvió hacia Lucien y le preguntó: ¿qué pasó en tu mundo cognitivo? Estaba haciendo todo lo posible por controlar la estrella para detener la expansión, pero no funcionó bien. Cuando llegué a mi límite, de alguna manera la estrella anfitriona del destino se dividió en dos. Una mitad colapsó repentinamente después de la expansión repentina y formó un remolino que aparentemente podría devorarlo todo. La otra mitad detuvo la quema de la estrella anfitriona del destino, y así aproveché la oportunidad. Lucien no le contó a Fernando toda la verdad. No explicó la razón por la que la estrella anfitriona del destino se dividió en dos, ya que nadie podía explicar por qué existía lo imposible de rastrear. Fernando cruzó los brazos. ¿Por qué se partió la estrella? ¿Cómo se forma tu mundo cognitivo? Si no quieres decirlo, no tienes que hacerlo. No hay nada que no pueda decir. Lucien sonrió.
Describió su mundo cognitivo, pero ocultó las partes sobre la constitución del fuego, el viento y el agua y el mundo del hielo y la nieve, ya que Fernando, Thomson y Alferris sabían que fue Lucien quien propuso la suposición de que la forma de energía era discontinuo, y también sabían que Lucien consideraba el electrón como parte de la estructura interna de un átomo. Lo que Lucien no podía hacerle saber a Fernando era el hecho de que su creencia en la discontinuidad de la forma de energía había llevado a la sustancialización de su mundo cognitivo. Fernando supuso que parte del mundo cognitivo de Lucien tenía hielo y nieve, pero no lo dijo directamente. Fernando parecía un poco confundido. No veo la conexión. ¿Dónde naciste? La fecha de nacimiento de uno y algunos otros factores podrían intervenir en la elección de la estrella anfitriona del destino. Al instante, Lucien se inspiró. Se preguntó si la división de la estrella tendría algo que ver con su reencarnación. Lucien respondió a la pregunta de Fernando, y Fernando no dudó de sus palabras. Fernando sacó una bola de cristal para ver si la astrología seguía funcionando para Lucien. Lucien también tenía mucha curiosidad. Deseaba que su maestro pudiera ayudarlo a descubrir qué significaba la división de su Host Star of Destiny. Había estrellas siguiendo los rastros de las bolas de cristal. Lucien no podía sentir nada diferente al enfrentarse al poder adivino de un gran arcanista, lo que significaba que no podía prepararse si un gran arcanista estaba tratando de entrometerse en su destino. Detrás de su Host Star of Destiny, el remolino negro seguía absorbiendo la luz. Fernando parecía más serio. Siguió trabajando en eso y finalmente se detuvo después de unos minutos. ¿Qué pasa, señor? Preguntó Lucien con entusiasmo. Fernando acarició suavemente la bola de cristal y dijo en voz baja. Estoy así de cerca de ti. La astrología debería poder ubicarte perfectamente y darme más información sobre ti. Sin embargo, la bola de cristal me dijo que estás a 2 metros de distancia. De mí a la izquierda. Lucien comprobó dónde estaba parado. De hecho, estaba de pie frente a Fernando a su izquierda, pero estaba a solo 1 metro de distancia. Entonces, todas las profecías sobre mí se desviarán del camino correcto. El grado de desviación depende de la diferencia entre mi nivel y el nivel del profeta, pero la desviación siempre existirá. Fernando asintió con seriedad. Tal vez deberíamos llamarte, Destino Secreto. Capítulo 375. La medalla. ¿Destino Secreto? Lucien repitió el título en voz baja y se sintió bastante feliz con él. Después de todo, una pequeña desviación en una profecía fácilmente podría conducir a una gran diferencia. Lucien no sabía quién estaba calificado para convertirse en secreto. ¿Se convirtió en uno por su conocimiento de los agujeros negros o por su reencarnación? Lucien sabía que en ese momento no podía encontrar la respuesta. Sin embargo, lo que sí sabía era que si podía aplicar el conocimiento sobre los agujeros negros a las profecías astrológicas relacionadas, muy probablemente podría observar parte del rastro del destino de los secretivos. Y, si se aplicara la teoría de la lente gravitacional, la desviación en las profecías sobre él podría ser más o menos arreglada. Todo el conocimiento relacionado provino de la relatividad general, y los libros correspondientes, en la biblioteca espiritual de Lucien, aún estaban sellados. Lucien no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría resolver estas cosas por su cuenta sin la ayuda de los libros. Fernando echó un vistazo a Lucien y dijo. Aunque como un rango superior estás mucho más seguro ahora, todavía tienes que tener cuidado todo el tiempo. ¿Me escuchas? Sí, señor. Lo haré. Lucien sonrió y asintió. Podía sentir el cuidado de Fernando en su tono severo. Fernando movió la comisura de los labios y luego sacó una placa. Esto es tuyo. Esto es, medalla de hielo y nieve. Lucien se sorprendió mucho al ver esta hermosa insignia. La medalla en forma de hexagrama estaba hecha de metal blanco plateado, con incrustaciones de muchos cristales de hielo. Parecía un copo de nieve de cristal más grande. Entre los huecos de la medalla de copo de nieve ahuecada, había una pequeña palabra Helium escrita con cristales de hielo aún más finos, y junto a ella, había un número. 1. Alferris babeaba por la boca. Su cerebro no pudo pensar con claridad por un momento. Fernando miró a Thomson para pedirle que saliera temporalmente de la habitación. Después de que Thomson se fue y cerró la puerta, Fernando explicó brevemente. Siguiendo su papel, Ellen aumentó la presión y logró convertir el helio líquido en sólido, y así, por primera vez, hemos alcanzado el rango de 1 grado Celsius por encima del cero absoluto. Que es un gran avance en la magia del hielo y la nieve. No hay duda de que puedes ganar la medalla. Pero señor, pensé que el papel estaba sellado por ahora. Lucien estaba confundido.
Fernando lo regañó, estúpido. Te vas a ir de alguien y no tienes idea de lo que te vas a enfrentar. ¿Cuál es el punto de mantener el periódico en secreto? Incluso si el público puede tener acceso al periódico ahora mismo, ¿cómo es eso? ¿Te va a afectar? Te vas a ir de alguien muy pronto, de todos modos. Y en ese caso, conseguir un buen objeto mágico es mucho más útil para ti que guardar un secreto por nada. Lucien estaba un poco avergonzado. Se frotó las manos. Sabía que lo que acababa de decir Fernando era correcto. Después de eso, Fernando suavizó un poco su tono y dijo: Ellen es la única persona a la que le di el papel. Ella estuvo de acuerdo en que el papel seguramente puede hacerte ganar una medalla, por lo que hizo la medalla con anticipación. Revele el trabajo al público, la ceremonia de premiación se le entregará más tarde, ahora ha ganado el máximo galardón en 3 campos diferentes, lo que es digno de un récord en la historia del Congreso. Incluyéndote a ti, solo hay 5 hechiceros que han logrado este logro. Si Monson League no eligiera hacer la vista gorda ante el descubrimiento del electrón, usted sería el único que calificó para el premio más alto en los 4 campos diferentes antes de alcanzar el rango senior, por supuesto, sin embargo, está ni siquiera cerca de mí. Fernando tenía la costumbre de ser tacaño al dar buenos comentarios a sus alumnos. Entonces, ¿cuántos premios ganó antes de alcanzar el rango superior, señor? Preguntó Lucien con curiosidad. Lucien se sintió conmovido por el hecho de que Fernando tomó la iniciativa y habló con él en París para conseguirle un objeto mágico más. Ni uno solo. Los ojos de Fernando se agrandaron. Antes de alcanzar el nivel legendario, no existía tal premio, o al menos podría ganar 4 de ellos. Pero el Congreso me ha compensado con premio de la Corona de Olm, medalla de hielo y nieve, medalla de la Luna de Plata, cetro de arcanos y laurel hechicero. En cuanto al número, ocupo el primer lugar entre todos los grandes arcanistas y archimagos legendarios. ¿Quieres vencerme? Tienes que ganarlos todos. Fernando estaba muy orgulloso de sí mismo, ya que era bueno en muchos campos diferentes. Incluso cuando se trataba del campo de ilusión, el poder de Fernando era solo un poco inferior al de los maestros de nivel legendario en ilusión, como Nigmarekin y Yeoth Curse. Antes de que Lucien pudiera responder, Fernando le arrojó la medalla: no quiero malcriar a mis estudiantes dándoles muchos objetos mágicos poderosos cuando están fuera de alguien en su aventura, ya que no los va a ayudar con su dominio y uso de la magia. Sin embargo, te mereces la medalla. Cógela. Ellen tardó 9 días en producir la medalla y es mucho más poderosa de lo que un joven como Morris puede hacer, así que no me molesté en hablar con Morris sobre su cuarto anillo de Olm Crown. Además, debido a que Atawai y Davi están fuera de alguien en este momento, la solicitud no será aprobada. Lucien rápidamente atrapó la medalla en el aire. Fernando se dio la vuelta y negó con la cabeza. Quédate aquí unos días más hasta que domines el hechizo de vuelo avanzado. Advanced Fly y Fly comparten la misma estructura básica. Por tanto, el análisis no iba a ser demasiado difícil. Después de ver a Fernando irse, Lucien infundió su poder espiritual en la medalla de hielo y nieve e instantáneamente sintió el duro golpe de frialdad, que era tan poderosa que podía lastimar el alma. Temblando, Lucien cuidadosamente dejó su huella espiritual en la medalla para convertirse en su dueño. La frialdad, en lugar de congelar la conciencia de Lucien, empezó a traerle la gran sensación de refresco. Medalla de hielo y nieve, helio, un objeto mágico de rango perfecto de nivel 7. La frialdad alerta y calma a las personas. Puede evitar que las personas sean engañadas por su deseo. Cuando se lleva la medalla de honor, la resistencia del usuario a los hechizos ilusorios y los hechizos que funcionan en el alma del usuario se mejorará a la de una bruja de hielo y nieve del 7º círculo. Como el honor es el halo sobre la cabeza, Icean Snow Realm representa el halo de poder. Cuando se activa, el usuario traerá un mundo de hielo y nieve con un radio de 500 metros. Para cualquier criatura de rango medio y menor, si no son inmunes a la frialdad, morirán congelados inmediatamente. Cualquier criatura de rango superior será gravemente herida por el hielo y la nieve, y su movimiento se ralentizará en gran medida. Cualquier criatura por encima de rango superior, sin la protección de los hechizos correspondientes o el poder de la sangre, se dañará a medida que avanza cada segundo, y su movimiento se ralentizará en pequeña medida. El efecto de ralentización se acumulará a medida que pase el tiempo. Icean Snow Realm, también llamado Icealo, un hechizo del 7º círculo, puede durar 3 minutos cuando se activa el rango completo. Cuando se lanza en un rango más pequeño, puede durar hasta 15 minutos. El usuario puede usarlo 3 veces un día.
La frialdad sobrenatural del infierno del silencio puede congelar el alma, al igual que el hechizo del séptimo círculo, Silence Coffin, que se deriva de la frialdad. El rayo congelante que puede dañar el alma puede ser lanzado por el usuario 3 veces al día. Pero recuerde, dado que la temperatura del rayo no es extremadamente baja, el daño que puede causar al cuerpo de uno es limitado, y cuando se prepara un caballero radiante, el rayo no podrá penetrar el cuerpo del caballero radiante y congelarse al mismo tiempo, debido a sus propiedades especiales, se ignorará el efecto de la mayoría de los hechizos defensivos. Acercarse al cero absoluto es la búsqueda de por vida de todo hechicero que se especializa en magia de hielo y nieve. Aunque varios hechizos legendarios ya nos han demostrado el gran poder cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, no podemos descifrar las teorías detrás de ellos, y esto nos impide avanzar. Muchas gracias al señor Lucien Evans por su descubrimiento del helio y la nueva magia de hielo y nieve que inventó. Ahora podemos alcanzar el rango en el que estamos a solo 1 grado Celsius del cero absoluto, lo cual es un gran avance en magia de hielo y nieve. El señor Lucien Evans nos ha traído a una nueva era en la historia de la magia de hielo y nieve. Año 819, mes de oro, para reconocer la gran contribución del señor Lucien Evans a la escuela de termodinámica en el campo de la magia del hielo y la nieve. El mayor sueño entre todos los magos del hielo y la nieve. El cero absoluto. De él en París. Es mucho mejor que el anillo de Holmcrown y Lucien tragó saliva de gran emoción. A pesar de que la medalla solo tenía un efecto mágico encantado, el séptimo círculo encantado ya era lo suficientemente atractivo. Sin ninguna duda, el valor de la medalla estaba por encima del anillo, sin mencionar la túnica mágica del trono inmortal. Solo la corona del sol que lucía Lucien, cuya tercera capa del sello iba a ser liberada, podía igualar el valor de la medalla. En ese momento, Lucien volvió a oír tragar. Al principio, Lucien pensó que era de él mismo, pero cuando se dio la vuelta, vio los grandes ojos de Alferris mirándolo, parpadeando. Alferris, ¿sabes lo que tienes que hacer ahora?, sonrió Lucien. Alferris, que llevaba la túnica mágica de Lucien y los muchos objetos mágicos, instantáneamente dio unos pasos hacia atrás de Lucien y sacudió la cabeza con dolor. Después de una gran lucha interior, Alferris finalmente se los devolvió a Lucien. Cuando Lucien llevaba los objetos mágicos, una buena idea lo golpeó de repente. Lucien se volvió con una gran sonrisa y preguntó: ¿te gustaría tener un anillo, Alferris? Como decía, Lucien sacó un anillo, Elise Revenger. Sí. Alferris asintió con fuerza. Aunque sabía que el anillo no era muy valioso, la hermosa forma y la brillante piedra preciosa seguían siendo muy tentadoras. Lucien sintió que le estaba mintiendo a un niño pequeño, sonriendo como una abuela lobo: dame 2 tubos de tu sangre. Y te daré el anillo. Alferris era bueno lanzando hechizos de ilusión. Entonces, si Lucien podía tener su sangre como reactivo de fundición, el efecto sería grandioso. ¿Sangre? Alferris se sorprendió un poco y miró a su alrededor y luego dijo: mi sangre es cara. Está bien, entonces, Lucien estaba a punto de devolver el anillo. Espera, trato. Alferris detuvo apresuradamente a Lucien antes de que hiciera ningún otro movimiento. Rápidamente sacó 2 tubos mágicos e introdujo su sangre en ellos. Perder esta pequeña cantidad de sangre no afectaría en absoluto a un dragón. Temprano en la mañana después de una semana, Lucien había dominado el vuelo avanzado. Después de verificar cuidadosamente, Lucien se lanzó disguise y se fue a la estación mágica del tren. En el aire de Allin, Angwolch estaba observando cada movimiento de Lucien con una sonrisa espeluznante. Como espectro de rango superior, podía ver a través de la mayoría de los disfraces y también la invisibilidad. Como la criatura convocada por Felipe, a partir de los materiales que Felipe obtuvo para el rito de Lucien, Angwolch supo que Lucien se apresuraba a convertirse en un rango superior. Angwolch esperaba que Lucien dejara a Allin. Entonces, cuando Felipe se dedicó por completo a su experimento, Angwolch vendría aquí para ver a Lucien. Sin embargo, por miedo a ser detectado por Suns Corona, Angwolch solo pudo seguir a Lucien a una gran distancia de él. Lucien pasó medio día en el tren de vapor mágico y llegó a la gran ciudad al sur del reino de Olm. Luego, voló a las montañas remotas y encontró una cueva escondida allí. Lucien entró en la cueva. Al aterrizar fuera de la cueva, Angwolch estaba un poco indeciso. Si iba a seguir a Lucien en la cueva, muy probablemente iba a perder el objetivo, ya que no podía acercarse a Lucien. Angwolch pensó por un momento y decidió seguir a Lucien al interior de la cueva. Se mantendría fuera del rango de detección de la corona del sol y usaría magia de profecía para localizarlo.
Capítulo 376. El resentido. La cueva era oscura y pequeña, al igual que las cuevas comunes. Había montones de heces de animales salvajes en los rincones. Cuando Lucien entró en la parte más profunda de la cueva siguiendo un camino estrecho, había cada vez más bifurcaciones en el camino como si estuviera frente a una telaraña. Sacando la bola de cristal de la bolsa mágica, Lucien acarició suavemente su superficie y, con la información proporcionada por Rine, lanzó un simple hechizo de profecía para averiguar qué camino elegir. Siguiendo el camino de la bifurcación hacia abajo, Lucien avanzó unas pocas docenas de metros y vio una nueva bifurcación. Reconoció el montón de cenizas de carbón oscuro de formas extrañas que describía Rine. La ceniza de carbón pálido parecía la palma de la mano de una persona, como una señal de tráfico. Lucien tuvo que visitar la cordillera oscura, el área contaminada en el océano ilimitado, el desierto en la parte sur del Imperio Gusta y la ciudad capital del Santo Imperio de Ilth llamada Antifler. Estos lugares se extendían de sur a norte, de oeste a este, cubriendo todo el continente. Aunque Lucien dominaba el vuelo avanzado, todavía le resultaba muy difícil visitar todos los lugares con mucha precaución. Por lo tanto, Rine le ofreció a Lucien una dimensión bajo el control de los vampiros para ayudarlo a saltar por el espacio y ahorrar mucho tiempo. Aunque la mayoría de los hechiceros imaginaban que la formación de las otras dimensiones y el mundo material principal era como las muchas pequeñas burbujas adheridas a una gran burbuja, la realidad era totalmente diferente. La forma de la existencia del espacio había excedido su imaginación y lo que sabían de su experiencia. Su existencia solo puede probarse mediante figuras. Las dimensiones estaban conectadas al mundo material principal por muchas juntas espaciales. Aunque estas dimensiones eran mucho más pequeñas que el mundo principal, a pesar de las diferentes coordenadas que tenían dos dimensiones, digamos, una en la cordillera oscura y otra en Allen, la distancia entre las dos dimensiones era probablemente mucho más corta. Por lo tanto, usar Dimension Gates en las juntas espaciales fue una excelente manera de viajar lejos. Sin embargo, una dimensión desconocida podría ser muy peligrosa, como un laberinto. Debido a la barrera entre los diferentes planos, uno no podría conectarse al mundo principal cuando esté en otra dimensión. Atawai, el señor de los elementos, cuando una vez exploró una dimensión llamada Elxmace, le tomó 10 años vagando por esta dimensión tratando de encontrar la salida. Al final, tuvo que usar su propia conexión como archimaga legendaria de su semiplano y se abrió camino usando Space Drifting para regresar, lo que le llevó otros 5 años. Por lo tanto, Lucien fue muy cauteloso y cuidadoso cuando se trataba de la existencia del mundo de las almas. Era como un reflejo caótico del mundo principal sin juntas espaciales. Sin embargo, estaba, al mismo tiempo, conectado a las muchas grietas y huecos espaciales como una telaraña. Lucien admiró al mundo de las almas debido a sus rasgos oscuros. Sabiendo que esos archimagos muy poderosos, como Maskeline, habían quedado atrapados allí, y que había muchas almas, zombies y espectros deambulando, le preocupaba que algún día el mundo del alma pudiera destruir el mundo material principal. Por eso Lucien decidió ayudar a Rine. Fue en parte porque una vez le prometió a Rine, pero más porque creía que la tarea aún era alcanzable para él. Si resultaba que aún era incapaz de terminar todo el trabajo, Lucien volvería sin dudarlo y se arriesgaría a informar al Consejo Superior. Al ver la primera señal de tráfico discreta, Lucien siguió el camino hacia abajo cada vez más rápido. Ya no necesitaba la ayuda de la profecía. Sin embargo, Lucien no devolvió la bola de cristal sino que la dejó flotar en el aire frente a él. Acarició suavemente la bola de cristal 5 veces. La bola de cristal se volvió cada vez más brillante y cada vez más clara como el cristal. De repente, se oscureció y escupió una cosa extraña. La cosa era solo del tamaño de un pulgar. Todo era negro, con profundas arrugas. Lucien señaló la cosa con el dedo y se elevó en el aire. La cosa abrió una grieta en el medio, que rápidamente se hizo más grande, y luego se reveló una pupila. Era un ojo. El ojo espeluznante se volvió vago y luego se dividió en 9 ojos de igual tamaño. Después de volverse invisibles, los 9 ojos se extienden hacia las diferentes direcciones. La bola de cristal se volvió clara de nuevo. La escena del baile se dividió en 9 partes, proporcionadas por los 9 ojos. Este fue el hechizo de astrología del quinto círculo, Spieye. Mientras tanto, Lucien también lanzó un hechizo de astrología de cuarto círculo, Detect Danger, sobre sí mismo, que podría recordarle los posibles peligros y espías en el rango de 50 metros. Lucien miró la bola de cristal y tuvo mucho cuidado con el entorno y se acercó más al subsuelo.
Según lo que Rine le dijo, podría haber algunos monstruos y criaturas escondidos en esta antigua reliquia enana cerca de la articulación espacial, como los cazadores subterráneos, el espectro de los enanos, la distorsionada madre colmena y las muchas criaturas malvadas que produjo. Aunque no serían una gran amenaza para Lucien, aún quería tener mucho cuidado. Las muchas bifurcaciones marearon a Angwors. En esta cueva oscura, húmeda y sofocante, había perdido todo rastro de Lucien, incluido su olor. Después de todo, al borrar su rastro, Lucien fue bien enseñado por Natasha, un caballero radiante. Angwors permaneció bastante tranquilo y las dos manchas de llamas rojas en su rostro podrido parpadearon. Lanzó el hechizo en silencio. Comenzó a usar la profecía para localizar a Lucien. Aunque había muchas bifurcaciones, Angwors estaba seguro de que la distancia entre ellas no era más de 1 kilómetro y, por lo tanto, tenía mucha confianza en que el hechizo de profecía funcionaría muy bien. Angwors consiguió la coordenada astrológica de Lucien, 159,260, y sabía que Lucien estaba a solo 400 metros de él. Con la información, Angwors eligió cuidadosamente las bifurcaciones en el camino. Tan pronto como encontró un callejón sin salida, Angwors atravesó directamente la pared. No existía tal estándar en el uso de coordenadas astrológicas, y había una diferencia prominente entre cómo los espectros de rango superior y el Congreso de Magia usaban las coordenadas. Para los espectros, su poder mágico provenía de su talento inherente, y automáticamente obtenían nuevos hechizos cuando alcanzaban un rango superior. Después de atravesar las paredes más de 10 veces, Angwors pudo sentir que Lucien ya estaba muy cerca. Angwors se recordó a sí mismo que no podía entrar en el rango a 30 metros de Lucien, o sería detectado por el objeto divino de Lucien. Una vez que Angwors averiguara el destino de Lucien, estaría esperando allí lanzándole una emboscada. Con la ayuda de los 9 ojos, Lucien estaba muy preparado cuando las criaturas degeneradas saltaron. Usando el hechizo más simple y más rápido, Magic Missile, los mató fácilmente uno por uno. Algunas de las criaturas degeneradas eran del tamaño de un ser humano y algunas parecían enanos. Todos tenían cuernos torcidos y el líquido pegajoso en ellos se había solidificado en su armadura negra. Se revelaron los huesos blancos en su mano derecha. Algunos de ellos llevaban hachas pesadas y algunas espadas largas, y en su mano izquierda portaban un escudo negro. Corrieron hacia Lucien en grupos, y sus rugidos sonaron muy malvados, lo que hizo que Lucien se sintiera un poco mareado. Después de matar a 4 de ellos, Lucien echó un vistazo al repugnante líquido producido por su cuerpo. Como su bolsa mágica ya estaba bastante llena, Lucien decidió dejar de recogerla. Mientras caminaba, de repente sintió el ardor del amuleto, la corona del sol. Se habían revelado 3 capas de su sello y, por lo tanto, ahora era más sensible. Lucien sabía que el poderoso espectro estaba a menos de 25 metros de él y podía sentir que todavía lo seguía. Se preguntó si alguien más había descubierto el plan de Rine. Frotando el anillo, Lucien estaba preparado. Angwors podía sentir que ahora estaba a solo 60 metros de Lucien, y se puso cada vez más alerta. Debido a los muchos elementos mágicos poderosos que tenía Lucien, si Lucien estaba preparado, Angwors definitivamente estaría en problemas. Escondiéndose en el mundo de las almas y atravesando otra pared de piedra gris, Angwors salió de la pared en otra bifurcación en el camino. Sin embargo, cuando estaba a punto de reubicar a Lucien nuevamente, Angwors se sorprendió al descubrir que Lucien estaba de pie en la esquina, sonriéndole. El hechicero disparó un rayo tenue directamente a Angwors, como si lo estuviera esperando durante mucho tiempo. Es imposible. ¿Cómo es que estoy tan cerca de él? Angwors pensó para sí mismo en gran estado de shock. Antes de que pudiera realizar alguna acción, el rayo antimagia lo golpeó directamente. Todos los efectos mágicos en Angwors habían desaparecido. Lucien también estaba un poco confundido al ver que el rayo golpeaba el espectro tan fácilmente. ¿Qué estaba haciendo ahí? La situación fue un poco embarazosa. Lucien hizo todo lo que pudo para prepararse para la emboscada, pero este espectro de rango superior se comportó como si estuviera pasando. Sin embargo, pronto Lucien notó los familiares patrones blancos y la espeluznante túnica negra. Los vio antes en el espectro de rango superior cuando estaba en el mundo de las almas. Después de que el rayo golpeó al espectro, Lucien inmediatamente lanzó Dimensional Cage. El hechizo se usó específicamente para atar espectros. Golpeado por el rayo antimagia, Angwors perdió temporalmente la capacidad de ir y venir entre el mundo de las almas y el mundo material principal, así como la capacidad de lanzar hechizos.
Angwatz, como espectro, no fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo como un caballero de la muerte. En este momento, Angwatz corrió hacia el muro de piedra para ganar unos segundos para sí mismo. Solo necesitó unos segundos para recuperarse. Sin embargo, tan pronto como Angwatz tocó el muro de piedra, no pudo atravesar el muro como esperaba, pero inmediatamente se recuperó. Aunque Angwatz solo dudó unos segundos, había perdido su preciosa oportunidad. En este momento, el aire que rodeaba a Lucien comenzó a volverse solemne y sagrado, y un halo se extendió. El hechizo divino de sexto nivel, Exorcista Halo. Dimensional Cage era solo una magia de tercer círculo, por lo que Lucien no tuvo que dedicar mucho tiempo a almacenar en buffer. Cuando se cubrió con el halo, como la nieve que se derrite bajo la luz del sol, la entidad de Angwatz comenzó a descongelarse. Su amargo grito se demoró en la estrecha cueva por todas partes. Sin ningún hechizo de defensa, Angwatz no podría protegerse en absoluto. Angwatz no entendió por qué ni siquiera tuvo la oportunidad de usar su poder, y por qué la magia de la profecía mostraba una diferencia tan terrible en la situación real. Antes de que Angwatz fuera aniquilado, un par de grilletes invisibles lo atrapó y lo arrastró hasta Lucien. El hechizo era de la túnica del trono inmortal, Sulcage. Lucien definitivamente no dejaría que la oportunidad se le escapara de las manos. Iba a obtener lo que quería saber del espectro. Comenzó a leer el recuerdo más importante del espectro. Lucien sintió primero la amargura, luego la ira y la confusión. Capítulo 377. La civilización perdida. La cueva estaba muy oscura. La única luz tenue que Lucien podía ver era la del musgo noctilucente. Sin embargo, con su poder de sangre Monlit, que la iglesia llamó bendición, Lucien podía ver muy bien en la oscuridad. En la oscura pupila de Lucien, estaba la vaga figura de Angwatz, parpadeando y temblando como una vela que se ha acabado. Finalmente, se apagó. ¿El señor volverá? Lucien repitió en voz baja. Esto fue lo que encontró en la memoria más profunda de Angwatz, excepto por su ira y odio ilimitados. Cuando Lucien encontró esta información en la memoria de Angwatz, pudo sentir el gran respeto y la emoción de Angwatz. Lucien se preguntó si algo horrible estaba sucediendo realmente en el mundo de las almas, si el inmortal real se despertaría y regresaría. Por supuesto, el señor al que se refería Angwatz no era de ninguna manera el dios de la verdad seguido por la iglesia. Cie debería ser el dios en el que creían los espectros de rango superior en el mundo de las almas. Sin embargo, Lucien no tenía idea de si se trataba de un dios verdadero o simplemente de una especie de representante abstracto, o si era como el antepasado de los vampiros. Alterna. El poder de Lucien para leer la memoria de uno no estaba ni cerca del de Thanatos, y por lo tanto, esta información ambigua fue todo lo que pudo obtener. Lo único que llegó a saber fue que tenía que tomar algunas acciones inmediatas, o algo muy horrible definitivamente le sucedería al mundo principal. Mientras tanto, debido a la información que Lucien obtuvo de Angwatz, se sintió más tranquilo con las palabras de Rine. Sin embargo, Lucien no se iba a obligar a completar todas las tareas para salvar al mundo. Después de todo, él era solo un mago de rango superior, y esto era algo que al menos debería requerir el poder de un grupo de legendarios. Cuando fuera necesario, Lucien definitivamente informaría esto al Consejo Superior. Lucien también supo que fue Felipe quien convocó a este espectro de rango superior, y en este momento Felipe no se había dado cuenta de la existencia del mundo de las almas y de dónde provenían los espectros convocados. En el recuerdo más profundo de Angwatz, estaba su desprecio por la arrogancia de Felipe y su deseo de que otro alto rango llamado Adol terminara siendo torturado y asesinado por un legendario archimago. De acuerdo con la información general que obtuvo, Lucien supuso que la mano de la palidez estaba al tanto de la existencia del mundo de las almas, pero eligieron guardar la información para sí mismos para explorarla por su cuenta, sin embargo, se utilizó solo por los archimagos de rango superior. Un grupo brillante de llamas surgió de la palma de Lucien y quemó por completo los restos de Angwatz. Luego, con mucho cuidado, Lucien borró todos los rastros de lucha en esta cueva, en caso de que otros espectros de rango superior descubrieran lo que sucedió allí. Terminando el trabajo, con la ayuda de Spielle, Lucien avanzó hacia el subsuelo. En la oscuridad salpicada de puntos de luz tenue, Lucien caminó por este laberinto subterráneo durante más de 10 minutos. Poco a poco, Lucien sintió que el aire se había vuelto un poco más cálido y luego escuchó el sonido de un río fluyendo. Lucien sabía que ya estaba muy cerca de la antigua ciudad subterránea de los enanos. Se volvió aún más cauteloso. Al doblar una esquina con mucho cuidado, lo que vio Lucien lo sorprendió.
Lo que estaba frente a él era un enorme pasaje, de 7 u 8 metros de alto y 20 o 30 metros de ancho, y el suelo y los muros a ambos lados estaban construidos con grandes bloques de piedra gris, con pilares negros en el medio, que soportaban el techo. Desde los pilares, el pasaje se dividió en 3 caminos. De un vistazo, la gran sensación de grandeza se apoderó de la mente de Lucien. Como el pasaje subterráneo ya era así de magnífico, se preguntó cómo sería la ciudad de los enanos. Según los registros históricos, los enanos de la antigüedad no tenían magia, ni grandes poderes de sangre. Las manchas noctilucentes de musgo que crecían sin sentido a ambos lados de las paredes arrojaban una luz tenue sobre el pasillo. Bajo la luz tenue, todo se veía muy borroso y como un sueño. En este tipo de ambiente donde residían el silencio y la tristeza, Lucien sintió que, en cualquier momento, un cadáver saldría arrastrándose, o tal vez un fantasma flotaría. Después de mirar alrededor usando los ojos, Lucien pisó el pasillo. Aunque trató de ser muy gentil, sus pasos aún resonaban y se demoraban en el espacio vacío mientras caminaba por el pasaje de piedra. Lucien activó su poder de sangre y aceleró su velocidad de movimiento. Ahora no se podían escuchar sus pasos y Lucien se movía muy rápido, pero, al mismo tiempo, se aseguró de que todavía estuviera en el rango de detección de los 9 ojos. Ambos lados del pasaje estaban alineados con un par de rieles de metal negro, que parecían ser los rieles de algunos vehículos especiales para transportar mercancías. Lucien aceleró junto a ellos y pronto vio la salida del pasaje. Lucien aminoró el paso y, a partir de las imágenes enviadas por los ojos, pudo ver que frente a él había un vasto complejo arquitectónico abandonado. La cueva estaba naturalmente dividida en más de una docena de bloques por las paredes de roca y los pilares que sostenían el techo. Las altas casas de piedra medio derrumbadas, cubiertas de maleza, miraban hacia las calles que no habían sido ocupadas durante miles de años. Lo que puso a Lucien un poco nervioso fue que las casas de piedra estaban unidas por una serie de tubos de metal, que sobresalían de cualquier parte de las casas y luego se conectaban a los enormes tubos de metal en la parte superior de la cueva. Al crecer hacia el techo de la cueva, nadie sabía a dónde se dirigían. Caminando por las calles frías y espantosas, Lucien podía ver a veces las partes metálicas familiares como cojinetes, resortes, pistones y engranajes en el suelo, como si hubiera regresado a la tierra y entrado en una fábrica. Por el rabillo del ojo vio algo brillando en la hierba. Lucien se inclinó hacia adelante y lo recogió. Era un enorme rifle de vapor tan grueso como una bazuca. Todos los engranajes estaban oxidados y corroídos, pero Lucien aún podía notar su sofisticación. Además, el rifle de vapor estaba conectado a una mochila de vapor de alta presión hecha de acero, con la mitad del tamaño de una humana. Acariciando suavemente el rifle oxidado, Lucien lanzó un suspiro, ya que representaba la pérdida de una civilización antigua. Antes del desarrollo de los seres humanos, los enanos que eran buenos en todo tipo de artesanías, habían inventado muchas máquinas de vapor y construido una espléndida civilización de vapor. Aunque los enanos eran bastante bajos, las enormes aeronaves que podían cubrir el cielo, el barco de vapor que podía viajar en el estrecho de tormentas y el océano ilimitado, los cañones que podían contener a varias personas en el interior, los poderosos rifles de vapor y las fábricas de acero y obras de ingeniería que liberaban humo negro día y noche eran gigantes, como si estuvieran diseñados para dragones. Los enanos no tenían mucha orientación teórica. Confiando en su talento y experiencia, desarrollaron mágicamente el vapor y resumieron el conocimiento del diseño mecánico en muchos campos. Incluso el legendario alquimista, Klaus, tuvo que aprender de los enanos para mejorar el tren de vapor basado en las aeronaves. Los inventos de Klaus se parecían más a las mejoras basadas en las creaciones originales de los enanos, pero logró usar magia o poder divino para alimentar los vehículos y reducir el costo al reducir su tamaño. Desafortunadamente, esa civilización se había perdido. Lucien llegó a saberlo gracias a la biblioteca de arcanos y magia de rango superior. Incluso un hechicero profundo como Lazar que creció en el Congreso no tendría idea de que fueron los enanos quienes inventaron por primera vez el tren de vapor y lo usaron para transportar mercancías. Para él, Klaus fue quien inventó el tren de vapor mágico. En la última etapa de la civilización Estean de los enanos, el ritmo que tenían al hacer ese progreso comenzó a disminuir. La invasión periódica de las criaturas oscuras de la Cordillera Oscura hizo que los enanos pagaran mucho. El poder de las horribles criaturas de rango superior estaba completamente fuera de las expectativas de los enanos, y los rifles de vapor y los cañones no funcionaron cuando se enfrentaron a las malvadas criaturas.
Al cabo de 20 años, la espléndida civilización se había retirado al subsuelo. Sin embargo, allí bajo tierra, Steam Civilization no tenía espacio para crecer. La civilización finalmente murió bajo el ataque de muchas criaturas malignas y cazadores después de presenciar el desarrollo de la era del dragón, la era de los elfos de la naturaleza, el apogeo de los hombres lobo. En ese momento, el antiguo imperio mágico comenzó a ganar su poder. Solo la pequeña proporción de enanos que eligieron permanecer en el suelo, al final, logró obtener el poder de sangre y el poder espiritual gracias a los experimentos llevados a cabo por los hechiceros locos. Lentamente, esos enanos que vivían en el suelo volvieron a construir sus propios países. Aunque los enanos de hoy todavía eran buenos en las técnicas de alquimia, su civilización era diferente ahora. Sin el poder de salvaguardar una civilización, solo se podía ver cómo la civilización se extinguía con el paso del tiempo. Aquellos que fueron recordados fueron los hechiceros profundos, vampiros longevos y dragones. El resto eventualmente sería olvidado. Lucien tenía algunos sentimientos encontrados en su mente. Se pregunta cuántas civilizaciones espléndidas y grandes figuras han sido olvidadas por la historia. Dejó el enorme rifle de vapor y siguió adelante. De vez en cuando, se inclinaba para recoger algunas otras cosas al azar, incluida una moneda de plata forjada con el patrón de un martillo extraño y un conjunto de equipo, libros como Elementary Mechanical Forging, Steam Rifle Producing, The Illustration of the Locomotoras de vapor, la ilustración de botes de aire, etc., y los muchos artículos mecánicos de varios estilos únicos. Afortunadamente, el idioma de los enanos estaba relativamente bien conservado y no era muy diferente del idioma que usaban los enanos en la actualidad. Lucien hojeó algunos libros y los copió en su biblioteca espiritual. Después de unos minutos más de caminar en la civilización perdida, Lucien vio un enorme golem de metal medio tirado en el suelo y medio apoyado contra una fábrica. Se detuvo para echar un vistazo más de cerca a su estructura mecánica interior expuesta. Golems. El último trozo de paja que los enanos podían agarrar para salvaguardar la civilización en decadencia. Los enanos intentaron vencer a las horribles criaturas mágicas usando esta poderosa arma, pero los golems que se movían muy lentamente no lograron cumplir lo que esperaban. Sin embargo, había inspirado a los hechiceros más tarde y así lograron inventar los golems más poderosos. De repente, una voz aguda llegó al alma de Lucien. Una parte de la bola de cristal en su palma de repente se atenuó. Un ojo mágico se había ido. Se oyó el sonido de gritos tristes, seguidos por el sonido de pasos ocupados que realmente pusieron de los nervios a Lucien. Lucien miró hacia arriba y vio en la distancia grandes tentáculos pálidos saliendo de la construcción de una fábrica, y luego salió un monstruo enorme y repugnante. El monstruo tenía la parte superior del cuerpo de una anciana regordeta, gorda y fea, y sus pequeños ojos eran básicamente solo dos pequeños huecos que parpadeaban con una luz feroz. Los enormes pechos desnudos del monstruo estaban cubiertos de muchos ojos blancos y negros, y la parte inferior de su cuerpo era como un pulpo blanco que tenía muchos tentáculos con ventosas. Madre colmena. Una madre colmena podría producir cientos de miles de criaturas malvadas. Sin suficiente comida, las criaturas malvadas se comerían unas a otras o intentarían salir a la superficie. Siguiendo a la madre colmena, las muchas criaturas malvadas llegaron a Lucien como las olas de una marea proveniente de todas direcciones. El número de ellos era difícil de calcular, y entre ellos había incluso muchos tiradores y brujos. Lucien levantó la mano derecha y acarició la placa en su pecho. De repente, un halo de luz brillante se extendió hacia el exterior y rápidamente cubrió el rango de unos 500 metros. Una poderosa tormenta comenzó a soplar, y las muchas criaturas malvadas degeneradas fueron instantáneamente congeladas en pedazos y arrastradas por el fuerte viento. Tan pronto como las flechas de piedra entraron dentro del rango, cayeron directamente al suelo ya que estaban congeladas con una capa gruesa de hielo. Lo mismo sucedió con los misiles, las telarañas y los rayos mágicos. Lucien avanzó muy rápido y el halo se movió tras él. Los altos edificios estaban congelados por el hielo y la escarcha. Ninguna de las criaturas malvadas pudo detenerlo. La madre colmena se dio cuenta de lo que estaba pasando. Extendiendo sus tentáculos, comenzó a trepar y saltar. Los muchos ojos blancos y negros dispararon ácido, telarañas y gases tóxicos. Sin embargo, una vez que entraron en el halo de hielo y nieve, el líquido y el gas se congelaron y luego se rompieron en montones de polvo. Unos segundos más tarde, Lucien alcanzó a la madre colmena y la atrapó en el halo. El movimiento de la madre colmena comenzó a disminuir, ya que sus tentáculos se congelaron y se volvieron muy pesados.
Al mismo tiempo, bajo el poder de la tormenta, el cuerpo de la madre colmena comenzó a agrietarse debido a la temperatura extremadamente baja. Tan pronto como salió el fluido negro, se convirtió en hielo negro. Explosión. 30 segundos después, la madre colmena murió al romperse en pedazos. Cuando Lucien dejó de correr y el halo desapareció, toda la ciudad enana estaba cubierta de hielo y escarcha. Algunos eran negros y otros blancos. La ciudad se volvió vacía y silenciosa nuevamente. El hechizo mágico definitivamente funcionó muy bien, pero también era muy probable que lastimara a los propios compañeros de Lucien. Después de más de 10 minutos, Lucien finalmente encontró un espacio en la ciudad subterránea. Era una brecha espacial distorsionada, rodeada por los altares de los enanos, que fueron diseñados de una manera bastante simple. Parecía que, en la etapa final de este Ancient Civilization, los enanos también empezaron a aprender de las criaturas mágicas, pero obviamente, no funcionó muy bien. Como arcanista profundo, Lucien se sintió profundamente conmovido al ver cómo finalmente cayó la gran civilización. Lucien echó un vistazo al pobre altar mágico, sacó los materiales y comenzó a preocuparse por su propia seguridad. Se preguntó si se perdería al entrar en otra dimensión usando un altar como ese. Después de todo, cerca de las articulaciones espaciales bajo el control del Congreso de Magia, el Congreso había instalado muchas puertas espaciales usando la magia del noveno círculo, puerta. Después de verificar cuidadosamente la brecha espacial y asegurarse de que la brecha fuera relativamente estable, Lucien sacó los materiales y reorganizó el círculo de teletransportación de la Junta Espacial. Estaba contento de que la mala calidad del círculo de teletransportación estuviera dentro de sus expectativas. Lucien tardó 3 días en restablecer el círculo de teletransportación. Se puso de pie e hizo un poco de ejercicio para calentar y luego se lanzó muchas capas de hechizos de defensa sobre sí mismo. No tenía idea de lo que había al otro lado. Después de todo, la última vez que Rine usó esta articulación espacial fue hace varios cientos de años. Entonces, Lucien entró en la dimensión que los vampiros le quitaron a los enanos, Nightingland. Capítulo 378. La montaña nocturna. Un castillo lúgubre y de aspecto oscuro se encontraba junto al lago cubierto de lenteja de agua negra. Sus pináculos en la parte superior se parecían a las jabalinas al estilo del antiguo imperio mágico. Harold Damer, que llevaba una pesada bolsa de mineral a la espalda, caminaba lentamente hacia el almacén del castillo. Como enano menor de edad, no era tan fuerte como los enanos musculosos que podían manejar fácilmente un enorme martillo pesado como un juguete. La bolsa de mineral era muy pesada para él. Sin embargo, Harold no tenía quejas sobre trabajos forzados ya que al menos aún podía sobrevivir. Esos enanos fuertes fueron seleccionados para convertirse en el alimento de los maestros vampiros. Este castillo perteneció al gran conde vástago cuyo nombre era Vlad Cecil. Las más de 100 aldeas enanas circundantes estaban bajo su control. Los vampiros eligieron la sangre y la carne puras de entre ellos como alimento, y obligaron al resto de los enanos como esclavos a hacer el trabajo duro en las minas y el castillo. Día y noche, los enanos esclavos tenían que extraer el metal especial llamado oro negrán de la meseta, así como hierro cáramo y mitril para el amo de los vampiros. Parecía que el destino de los enanos estaba condenado tan pronto como nacieron. O terminaron como comida para los vampiros o murieron temprano por el intenso trabajo. El único momento dulce fue cuando encontraron a su amada pareja y tuvieron su descendencia. Aunque Harold nunca había dejado esta aldea bajo el control del castillo, escuchó que los enanos que vivían en el norte también estaban sufriendo como ellos. Todos los enanos de las tierras altas sufrían mucho y vivían como animales domésticos. Harold miró hacia el cielo nocturno y las brillantes constelaciones sobre las tierras altas. Estaba perdido y deprimido, preguntándose si su vida iba a ser así sin ninguna esperanza y si la gloria pasada de los enanos nunca podría regresar. Un dolor agudo vino del rostro de Harold cuando el grueso látigo dejó una herida profunda y sangrienta en su lado izquierdo. La herida se extendía a través de la gran nariz distintiva de los enanos a la derecha. Moverse. Llegó la voz maligna, y la sombra del látigo estaba frente a Harold. Sí, algunos enanos todavía tenían una tercera opción. Podían elegir dar la espalda a sus antepasados y actuar como un perro bien entrenado para que los vampiros se convirtieran en sus sirvientes de sangre, que eran responsables de torturar a sus propios hermanos y hermanas. Los elegantes y privilegiados condes de vampiros no veían a los mineros trabajando en las sucias minas, por lo que necesitaban algunos sirvientes. Cada abrazo les costaría el poder de sangre original y los vampiros más débiles serían drenados si abrazan demasiadas veces.
Por lo tanto, incluso los vampiros poderosos no estaban dispuestos a tener muchos hijos. Por eso la cantidad de vampiros nunca fue grande. La mayoría de sus sirvientes eran simplemente sirvientes de sangre cuya sangre fue extraída por los vampiros pero no murieron. Eran simplemente marionetas de los vampiros. Los sirvientes eran tan fuertes como los caballeros, pero su poder ya no podía mejorarse más. Su esperanza de vida era solo de una décima parte de la de su amo, y nunca podrían ni lanzarían una rebelión. Harold miró al enano vestido con ropa fina y sosteniendo el látigo, luego miró hacia abajo y respondió en voz baja. Sí, Butler Weiss. Innumerables enanos murieron a causa de este abominable traidor. Aunque Weiss era solo un supervisor, prefería que lo llamaran mayordomo. Cuando aparecía el verdadero mayordomo vampiro, Gálata, Weiss se arrodillaba en el suelo para besar el zapato de Gálata. El pelirrojo Weiss se había quitado toda la barba porque su maestro, Vlad, la odiaba mucho, y así se reveló su piel llena de baches. Al ver la bonita barba castaña oscura de Harold, Weiss estaba bastante enojado. Levantando su mano derecha, volvió a azotar a Harold. ¿Qué estabas pensando? Los enanos no necesitan pensar. ¿Me oyes? Maldito bastardo. Parecía que Weiss había olvidado el hecho de que él también era un enano. En cambio, se consideraba un sirviente decente para los nobles. Sí, Butler Weiss. Harold agarró la bolsa cargada con los minerales aún más fuerte. Sal de mi vista. Muévete. Weiss lo regañó. Después de dar unos pasos, Harold escuchó que la voz de Weiss se había vuelto repugnantemente dulce. Buenas tardes, señora Tess, señor Gálata. Por aquí, por favor, está sucio allí. Esos enanos inmundos no deberían ser vistos. Sin mirar atrás, Harold podía imaginar fácilmente los modales halagadores de Weiss y lo bien vestido que estaba el alto mayordomo vampiro Gálata. Gálata siempre vestía un elegante traje negro decorado con una elegante pajarita. Madame Tess debe ser igual de encantadora y hermosa. Tenía el pelo rubio brillante y una figura proporcionada. Sus ojos color jade nunca cambiaron después de que el abrazo del conde Vlad la convirtió en vampiro. El corazón de Harold se estremeció al pensar en Madame Tess. Era la enana más hermosa que era famosa en los muchos pueblos circundantes, y también fue una vez la chica de los sueños de Harold. Sin embargo, fue elegida por el conde y luego se convirtió en su novia vampiro. El viento fresco de las tierras altas le recordó a Harold lo que debía hacer. Harold bajó la cabeza y avanzó lentamente con la bolsa de mineral. Escuchó las órdenes desde atrás. Date prisa con la fundición. Ten cuidado. Algunos enanos que han logrado escapar han formado una fuerza de rebelión. Cuando llegó la noche, Harold finalmente terminó el duro trabajo y pudo descansar. Después de conseguir la comida, 2 palitos de pan negro, Harold estaba listo para regresar a su lugar en la aldea cercana. Mientras caminaba, miró a su alrededor y de repente se comportó con mucha cautela. Cuando se aseguró de que fuera seguro, Harold se emocionó y rápidamente tomó un camino tranquilo en la oscuridad. Después de más de 10 minutos, Harold había atravesado algunas arboledas delgadas. Una piedra enorme de aspecto común apareció frente a Harold. Revisando cuidadosamente alrededor de nuevo, Harold caminó con cautela hacia el otro lado de la enorme piedra y la golpeó suavemente. «Va por arriba», susurró Harold en voz muy baja usando el idioma enano. Aunque sonaba como un hechizo, no había ningún poder espiritual involucrado. La enorme piedra se partió de repente como una puerta que se abre. Un enano apareció. Después de mirar a su alrededor, dijo apresuradamente. «Entra, Harold». Harold entró rápidamente en el hueco. Después de que el enano cerró la puerta de piedra desde adentro, Harold le dio un palito de pan y dijo. «Tío Warren, debería ir allí ahora». «Ve, hijo mío». «El anciano te está esperando», dijo Warren. Warren le dio un mordisco al pan y se lo tragó con agua como si hubiera muerto de hambre durante mucho tiempo. Harold sabía que la falta de comida siempre era un gran problema para la fuerza rebelde. Masticó el pan negro y tragó el agua que llevaba consigo al caminar hacia abajo. Quedó profundamente impresionado por el palacio subterráneo construido por los antepasados enanos. Se preguntó por qué sus poderosos ancestros fueron derrotados por los vampiros. ¿Todos los dioses habían decidido abandonarlos? Las pinturas murales a ambos lados del pasaje eran magníficas. Había hidroaviones en el cielo, barcos de vapor en el océano, poderosos cañones apuntando a los dragones y trenes de vapor en la llanura. Aunque no era la primera vez que Harold veía las pinturas, estaba tan emocionado como antes. Le encantaba escuchar las gloriosas historias contadas por el anciano, Augustus Yardbroken.
Cuando pensó en el honor y la gloria que una vez pertenecieron a la civilización de sus antepasados, el corazón de Harold se llenó de esperanza. Al final del pasillo, había un gran salón, acompañado de 2 filas de pequeñas habitaciones a ambos lados. El rugido del vapor seguía saliendo, y un enano robusto estaba conduciendo el martillo de vapor para forjar armas. Oye, Harold. Un enano de larga barba blanca asintió levemente. Cuando el enano vio lo que Harold estaba mirando, suspiró: nuestra civilización se ha perdido. Ya no podemos duplicar las complejas máquinas de vapor, cañones y rifles. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para fabricar espadas y hachas más afiladas. Aunque son suficientes para matar a los sirvientes de sangre, las espadas y las hachas no pueden dañar a los vampiros. La forma en que el enano mayor hablaba era bastante lúgubre y lúgubre. Los varios enanos que se vestían simplemente intentaron interrumpir cuando el enano mayor estaba hablando. Eran de un rango más alto en la fuerza de rebelión y no querían que esta desesperación se extendiera. Augustus puso una sonrisa pacífica y dijo: Mirna, aquí no, tenemos que hacerles saber a lo que nos enfrentamos. Sí, no hay esperanza. Pero tendremos nuestras rodillas en el suelo por el resto de nuestra vida, o luchamos y sangramos para salvaguardar la gloria de nuestros antepasados y morimos como verdaderos enanos. Esta es nuestra propia elección. Vapor arriba. Los enanos de las pequeñas habitaciones estallaron en rugidos. De todos modos iban a morir y deseaban morir como guerreros. Compartiendo la comida, Augustus le preguntó a Harold qué estaba pasando en el castillo. La razón por la que decidieron esconderse en el territorio del conde Vlad fue que escucharon que el conde Vlad estaba herido cuando estaba en el campo de batalla y, por lo tanto, necesitaba dormir de vez en cuando para curarse. Madame Tessa ha enviado a los sirvientes de sangre a buscarte, dijo Harold. Como trabajador, no sabía mucho. Entonces Harold miró a Augustus y sus ojos brillaban con esperanza. ¿Puedo saber más sobre la antigua civilización del vapor? La enana joven y guapa cuyo nombre era Mirna también estaba esperando con ansias las historias. Las historias eran como la cálida luz del sol que podía dar esperanza a todos los integrantes de la fuerza rebelde. Nosotros los enanos, una vez gobernamos la tierra ilimitada. Teníamos ciudades magníficas en los puertos del océano ilimitado y a lo largo del río Nigreen. En ese momento, las chimeneas de hierro erigidas eran como bosques altos, y el humo que salía de ellas podía cubrir el cielo y había trenes de vapor viajando entre las ciudades. De aquí al norte, solo te tomaría unas pocas horas. Cada uno de los enanos podía obtener suficiente comida y tener acceso a todo tipo de inventos mecánicos. Teníamos los elevadores de vapor que podía subir uno directamente al último piso del edificio, y siempre teníamos agua caliente debido a las calderas de vapor. Los valientes guerreros enanos estaban expandiendo nuestro territorio equipados con bolsas de vapor de alta presión, brazos mecánicos y rifles de vapor. Nuestros barcos de vapor navegaban en los océanos. Nuestros grandes cañones hicieron que los enemigos doblaran la espalda, aunque los enanos ni siquiera sabían que era la luz del sol, seguían escuchando las historias con gran interés. Las historias podrían mostrarles el paraíso. Escucharon las historias mientras miraban los frescos. Podían ver las ciudades floreciendo con la civilización del vapor. Harold apretó los puños. Juró en su mente que algún día reconstruiría las ciudades enanas. Al contar las historias, el rostro de Augustus estaba escrito con orgullo y esperanza. Muy bien, esto es todo por hoy. Es hora de que adoremos al dios de este año, el maestro de la vida y la muerte. Augustus se puso de pie y caminó hacia el centro del salón, donde había un altar de aspecto extraño. ¿Funciona? La joven enana, Mirna, preguntó un poco confundida. Augustus le lanzó una mirada severa y dijo: Cuando encontramos este lugar, encontramos el rito dejado por nuestros antepasados. Ellos eran tan poderosos e inteligentes, y estoy seguro de que no perderían su tiempo en cosas que eran inútiles. Tal vez nuestros antepasados fueron abandonados porque no mostraban suficiente respeto al dios del vapor. Debemos ser muy piadosos, para que podamos ganar nuevamente la misericordia del dios del vapor. Todos los enanos asintieron. En esta situación desesperada, no iban a perder ninguna esperanza. Por lo tanto, todos los enanos se reunieron al frente del altar. Siguiendo al anciano, comenzaron a bailar de una manera extraña. El Dios Todopoderoso de Esteam. Tus devotos seguidores y sirvientes están orando. Capítulo 379. La llegada del Dios de Esteam. Tú gobiernas todo. Tú decides la vida y la muerte. Eres el Dios de los dioses, el Rey de reyes.
El movimiento del anciano estaba bastante distorsionado de una manera extraña, y se movía de una manera bastante desorganizada. Sin embargo, si uno observa con atención, se puede decir que el movimiento de Augustus todavía seguía algunos patrones misteriosos. Al resto de los enanos les costaba seguir su movimiento, y al mismo tiempo repetían las palabras del anciano. Tú nos das la vida, nos das de comer, nos das el coraje para enfrentar las dificultades, así como bondad, integridad y perseverancia. A la entrada del palacio, 4 figuras transparentes miraban la oración de los enanos. Parece la forma del antiguo imperio mágico, dijo la novia vampiro, Tess, usando el talento del pariente llamado comunicación mental a corta distancia al mayordomo Gálata, Wells y la doncella Edith. Tess se sentía divertida y confundida. Habían encontrado el lugar donde se escondía la fuerza rebelde. Tanto Wells como Edith eran sirvientes de sangre y crecieron en Nightingale. El lugar más lejano al que fueron Wells y Edith fue el castillo de otro conde de vampiros. No tenían idea de que era el antiguo imperio mágico y, por lo tanto, al escuchar las palabras de Tess, ambos bajaron la cabeza pero no supieron qué decir. Por supuesto, no tenían acceso al estudio en el castillo, y Wells ni siquiera sabía leer. El viejo enano está actuando de manera bastante diferente. Su movimiento es muy complejo y distorsionado, respondió respetuosamente el mayordomo vampiro, Gálata, para mí, se parece a la danza ritual de la Santa Verdad. La danza ritual de la Santa Verdad provino de los ritos mágicos simples, dijo Tess en voz baja. Gálata, ¿no ves que el viejo enano está interpretando los 6 papeles diferentes? La danza debe ser realizada por 6 hechiceros en 6 direcciones diferentes, usando diferentes movimientos, pero ahora está bailando solo. Tanto Wells como Edith bajaron aún más la cabeza. No se atrevieron a interrumpir la conversación, ya que sabían que el conde Vlad estaba gravemente herido por el poder divino de la Santa Verdad al final de una guerra llamada Guerra del Amanecer. El conde Vlad nunca se recuperó por completo de él y, por lo tanto, en los últimos cientos de años, el conde había estado durmiendo la mayor parte del tiempo y nunca volvió a salir de Nightingale. Por lo tanto, a nadie se le permitió hablar sobre la Santa Verdad, excepto a los nobles. Señora, tiene razón, acordó Gálata después de una observación más de cerca, pero su canción de oración seguramente no es un hechizo, así que el rito no funcionará. Sin embargo, no puedo decir cuál es el rito. No importa. No va a funcionar de todos modos. Cuando atrapemos a los sucios enanos, lo sabremos, se burló Tess. Odio a esos pastores y predicadores. Por ellos, mi querido Vlad no puede estar siempre conmigo. Nunca podremos saber dónde está la fuerza de la rebelión sin su aguda percepción, señora, halagó Wells. Le preocupaba que la emoción de Madame Tess se saliera de control. Tess sonrió, él es diferente. Trabajando en la mina durante 3 años, todavía está enérgico y sus ojos todavía están llenos de esperanza. Eso no es correcto. Sin embargo, no esperaba que estuviera conectado con la fuerza de rebelión. Como ha dicho, señora, la halagó Edith, los enanos no merecen tener esperanzas. Son animales. Al ver que el rito casi había llegado a su fin, Tess levantó la mano y ordenó. Mátalos a todos. Deja que los cuerpos se sequen en la pared. Sí, señora, respondieron Gálata, Wells y Edith juntos. Harold se arrodilló en el suelo de una manera extremadamente respetuosa siguiendo al anciano, y oraron en voz baja. El gran maestro de la vida y la muerte. Tienes misericordia de nosotros y tienes el gran poder en tu mano. Haremos que todos respeten tu nombre. Que salgamos del dolor y los sufrimientos bajo tu bendición y gloria. Que tu nombre sagrado, Steam, vuelva a ascender a la cima. Harold añadió en su mente. Que podamos reconstruir la espléndida civilización de vapor bajo tu bendición. Entonces, escuchó un grito amargo. Harold se levantó rápidamente y rápidamente miró hacia la dirección de donde provenía el grito. Lentamente aparecieron 4 figuras. Eran Madame Tess, el mayordomo Gálata, Wells y Edith. Los 2 colmillos blancos de Gálata atravesaron el cuello de un enano. Wells acaba de cortarle el cuello a otro enano y la sangre se esparce por todas partes. Un sirviente de sangre no merecía disfrutar de la sangre. ¿Por qué? ¿Cómo encontraste este lugar? Harold estalló a causa del gran miedo. No pudo evitar temblar. La hermosa vampira enana sacó un fino pañuelo hecho de Black Nightingale del reino de Olm. Se secó suavemente la comisura de los labios y dijo. Fuiste tú quien nos trajo aquí. Todos los enanos volvieron a mirar a Harold. Todos se sorprendieron y sus ojos se llenaron de amargura y odio. Harold, ¿por qué? Aquino recogió el pesado hacha. Confié en ti. La voz de Mirna tembló.
Yo, anciano, no lo hice. Harold se apresuró a explicar. Por favor, confía en mí. Nunca hice esto. Tess rió. Hizo una seña para decirle a Gálata que no matara a los enanos de inmediato. A ella le gustó ver esto. Confío en ti, Harold, dijo el anciano. Si nos hubieras traicionado, habrían irrumpido directamente. Harold casi se echa a llorar. Augustus negó con la cabeza con tristeza y luego dijo al resto de los enanos en voz alta. ¿Quieres pelear? ¿O quieres arrodillarte? Vapor arriba. Gritaron los enanos sosteniendo sus armas. Tess se tapó la boca y dijo decepcionada. Aburrido, Gálata, hazlo. Gálata se ajustó un poco la pajarita y luego hizo una reverencia. Como ordene, señora. Frente a los enanos que sostenían las hachas que se le acercaban, Gálata seguía muy relajado. Cuando el hacha casi le cortó la espalda, Gálata se convirtió en una línea de sombra como un fantasma y luego apareció detrás del enano que sostenía el hacha. La mano izquierda de Gálata era ahora una garra afilada. Instantáneamente partió el cuerpo del enano por la mitad. El enano dejó escapar un grito amargo, pero su voz fue inmediatamente ahogada por el gorgoteo de sangre de su garganta cortada. Luego, la sombra se internó rápidamente entre la multitud de enanos. Los gritos estaban por todas partes. Cuando los muchos enanos finalmente rodearon a Gálata, innumerables pequeños murciélagos cubrieron al mayordomo vampiro. Entonces, el vampiro apareció al otro lado del pasillo, siguiendo a los murciélagos. El resto de los enanos luchaban contra Wells y Edict. No hubo gran diferencia entre su poder. Las pesadas hachas eran una gran amenaza para los dos sirvientes de sangre. Al ver que había pocas esperanzas de vencer a Gálata, Augustus ordenó. Ve a la puerta. Sal. Los 7 u 8 enanos intercambiaron una mirada. Soltaron un rugido áspero y juntos atacaron al mayordomo vampiro. Iban a usar su vida para ganar tiempo para el resto de los enanos. Sin embargo, murieron uno por uno. El tiempo que podrían ganar para su pueblo no fue mucho. El resto de los enanos corrieron hacia la puerta, con lágrimas en los ojos. Wells y Edic perdieron la puerta, y los enanos casi llegan al pasillo. Inútil, dijo Tess con frialdad. 2 colmillos blancos brotaron de sus hermosos y delicados labios. Levantó la mano derecha y un racimo de humo negro cubrió a los pocos enanos principales. ¡Ah! Cuando el humo negro desapareció, los varios enanos cayeron al suelo y su sangre había sido drenada. El resto de los enanos estaban asustados. Corrieron por el pánico, pero todos se quedaron al menos a 1 metro de distancia de Tess. ¿Por qué? ¿Por qué es tan poderosa? Los enanos de atrás, incluido el anciano, murmuraron en estado de shock. Aunque el anciano estaba bastante tranquilo, y sabía que la fuerza de rebelión no podía luchar contra los vampiros de rango superior, nunca había esperado que los vampiros comunes y de rango medio también fueran tan poderosos. Estaban matando a los enanos como matando animales domésticos. El anciano se arrodilló frente al altar. Levantó las manos y gritó. Porque todos nuestros esfuerzos, no significan nada, nos sacrificamos, morimos, por nada. Te sacó el elegante pañuelo y se secó las manos. ¿Por qué no lo entiendes? La única razón por la que todavía estás vivo es que estamos demasiado aburridos. Solo estamos jugando contigo. ¿Es eso cierto? Había lágrimas en los ojos del anciano, y golpeó el suelo usando su cabeza, así que los enanos morimos por nada. Augustus se dio la vuelta y gritó al altar. El dios del vapor. El Dios Todopoderoso. El amo de la vida y la muerte. Por favor, sálvanos. Más enanos morían detrás de él. Despierta, enano. Nadie te va a ayudar, bromeó Tess. Ustedes los enanos han sido tan inocentes durante miles de años. El anciano no la escuchó. Orando, repitiendo el nombre del dios, el anciano se golpeó la cabeza contra los escalones del altar. Su sangre tiñó de rojo la superficie del altar. Idiotas, Wells se burló de él. El resto de los enanos se arrodillaron desesperados. ¿Fue ese el final? ¿Así? Harold no pudo soportar el gran dolor. Sin embargo, la luz brotó repentinamente del altar. Todo el altar estaba cubierto con una luz pura. El éxtasis subió a la mente de Harold. Se arrodilló en el suelo a 4 patas, llorando. El gran maestro de la vida y la muerte. Ten piedad de nosotros. Tienes el poder supremo. Haremos que todos respeten tu nombre. El anciano, Mirna y Aquinas se sorprendieron. Con lágrimas, oraron frente al altar. Que salgamos del dolor y los sufrimientos bajo tu bendición y gloria. Que tu nombre sagrado, Steam, vuelva a ascender a la cima. Una figura vestida con un traje negro apareció lentamente.
Mi señor, su llegada nos trae todas las bendiciones. Amo de la vida y la muerte, tu gloria puede purificarlo todo. El anciano, Harold y el resto de los enanos estaban muy emocionados. Fue el dios de este Am. ¿Cie vino a salvarlos? Tess, Gálata y los dos sirvientes de sangre miraron fijamente el altar con gran sorpresa. ¿Qué está pasando? Capítulo 380. El dios del vapor. La luz se hizo más brillante y la figura también se volvió más clara, pero la luz ondeó en el aire y cubrió el rostro y la parte superior del cuerpo de la figura. En este momento, la figura desapareció repentinamente. Solo la luz blanca pura todavía iluminaba todo el salón. El anciano, Harold, Aquino y el resto de los enanos no vieron eso ya que todavía estaban postrados en el suelo, pero Tess, Gálata, Wells y Edith lo vieron. Jaja, su dios ha desaparecido. Su dios acaba de abandonarlos de nuevo. Wells lanzó un largo suspiro y dijo con alegría salvaje. Cuando el altar se iluminó, Wells se asustó. Por un momento, pensó que el dios del enano había venido a salvarlos. Wells no sabía leer y, debido a todas las historias que había escuchado, creía en la existencia de Dios. Aunque era un sirviente de sangre de su noble amo, que se enfrentaba al poder inimaginable de Dios, como un traidor, el corazón de Wells todavía estaba lleno de miedo. Edith se rió muy fuerte. Mira, jaja, tu Dios no te va a bendecir más. La pariente es la elegida. Cuando el altar se iluminó, Edith estaba igualmente nerviosa. Los enanos rápidamente miraron hacia arriba y vieron el altar vacío. ¿El dios del vapor nos abandonó? ¿Qué hicimos y? La desesperación se extendió entre los enanos que aún estaban vivos. Por un momento, pensaron que se habían salvado. Invisibilidad de rango superior. Es un hechicero. El mayordomo profundo de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eso es un círculo de teletransportación. Una articulación espacial. Gálata, mátalo. Voy a informar al conde. Tess se puso nerviosa y las alas negras de murciélago se extendieron detrás de ella. Rápidamente se dio la vuelta y abandonó el pasillo subterráneo de inmediato. La junta espacial era como la puerta de un castillo. Por lo tanto, controlar tantas juntas espaciales como fuera posible era muy importante para salvaguardar el territorio de uno. Por lo general, una articulación espacial cambiaría de manos muchas veces entre los diferentes poderes. Tanto Tess como Gálata sabían lo importante que era controlar la articulación espacial. Al mismo tiempo, como no sabían lo poderoso que era el hechicero, Tess había decidido volver a buscar la ayuda del conde. Gálata debería poder ganar algo de tiempo para ellos. Aunque Vlad había sido torturado por el poder divino durante mucho tiempo, como vampiro de rango superior, era el pariente más poderoso de la zona. Por lo general, el poder de un vampiro estaba directamente relacionado con su título. El poder de un varón vampiro era del nivel de un caballero de nivel 1 o un mago oscuro. Un vampiro vizconde tenía el poder de un mago de rango medio. Un conde o marqués de vampiros era tan poderoso como un mago de rango superior. El poder de un duque podría compararse con el de un archimago o un caballero de oro. Un príncipe vampiro estaba al mismo nivel que un archimago legendario. Sin embargo, los títulos no funcionaron todo el tiempo. Muchos vampiros habían estado viviendo en la sociedad humana o viviendo solos durante mucho tiempo, y aunque se habían vuelto más poderosos, no se molestarían en informar esto al Alto Consejo de Vampiros. En cuanto a Rine, que había vivido durante más de miles de años, simplemente prefería el título de conde. De hecho, estaba bien calificado para el título de príncipe vampiro. Gálata vaciló por un momento, pero en el segundo siguiente, saltó sobre el altar con gran determinación. Era totalmente leal al conde y, por supuesto, obedecería la orden de la señora Tess. Un vampiro era muy sensible a la fuerza vital. Gálata estaba seguro de que el hechicero todavía estaba en el altar. Tan pronto como Lucien fue enviado aquí, vio a los enanos postrados en el suelo, rezando y llorando a su alrededor. Estaba tan confundido por un momento que pensó que acababa de saltar a otro mundo de nuevo. Sin embargo, Lucien se lanzó inmediatamente sobre sí mismo el hechizo del cuarto círculo, invisibilidad, avanzado, para esconderse. Cuando Lucien se dio cuenta de que todavía podía usar la magia, estaba seguro de que todavía estaba en el mismo mundo. Después de volverse invisible, comenzó a calmarse. Como experto en lenguaje, no le fue difícil decir el hecho de que los enanos usaban la lengua antigua, que compartía el mismo origen con la lengua enana moderna. Lucien se preguntó qué estarían haciendo los enanos. Sin embargo, antes de descubrir la respuesta a todas sus preguntas, escuchó a los vampiros decir las palabras junta espacial. Cuando vio a los vampiros, Lucien se convenció de que había llegado a Itigland.
En el siguiente segundo, vio a un vampiro que venía directamente hacia él. Los ojos de Lucien se entrecerraron levemente. Levantó la mano para señalar al vampiro. No podía dejar que otros supieran la existencia de la articulación espacial. Todavía necesitaba la Junta Espacial en Nightland para hacer algunos saltos más entre las dimensiones. Si esto fuera descubierto por los príncipes vampiros, Lucien estaría en un gran problema. Rine no le dijo que vampiro era digno de confianza, y eso significaba que no podía confiar en nadie. Harold miró fijamente el altar vacío y la luz pura que estaba desapareciendo lentamente. Comenzó a aceptar el hecho de que habían sido completamente abandonados por su dios. ¿Fue porque no eran lo suficientemente devotos? ¿Fue porque los crueles vampiros se habían ganado el favor de los dioses? ¿Su destino ya estaba condenado? Mordiendo con fuerza, sus labios comenzaron a sangrar. Se sintió extremadamente desesperado, confundido y perdido. Harold deseaba morir de inmediato. Solo la muerte podría acabar con el gran dolor. Solo la muerte podría traerle la paz eterna. Harold no estaba solo aquí. Todos los enanos sentían lo mismo, incluso el anciano, que había perdido todo su destino. De repente, una sombra los cubrió hacia el altar. Sabían que era Gálata, pero eso también fue lo único que se les ocurrió. De repente, una luz deslumbrante iluminó las turbias pupilas del anciano. Gálata estaba cubierta de una luz colorida. Rojo, negro y verde, los puntos de luz estallaron. Algunos se convirtieron en gas muy rápidamente. Algunos olían a azufre. Algunos cambiaron de color muy rápido y cayeron al suelo. En un segundo, Gálata desapareció por completo. Solo quedaron los puntos de luz. ¿Qué es eso? Tess estaba totalmente sorprendida. Gálata había sido asesinada incluso antes de que tuviera la oportunidad de extender completamente sus alas. ¿Cómo fue eso posible? Nunca había visto magia como esa antes. ¿Era un archimago legendario? Una vez escuchó la leyenda de que Aptawai, el señor de los elementos, tenía el poder de dividir a alguien en innumerables elementos. Un gran miedo se apoderó de su mente. Sabía que debía correr ahora mismo. Un racimo de humo negro se levantó repentinamente e innumerables murciélagos pequeños volaron en todas direcciones. Sucedió tan rápido que Wells y Edith ni siquiera tuvieron tiempo para tomar medidas. Al ver que su dios descomponía de Gálata tan fácilmente, el corazón de Harold se llenó de alegría y sorpresa. Su dios todavía estaba con ellos. El dios del vapor todavía los recordaba. Rompió a llorar. Una corriente suave y cálida fluyó por su cuerpo, y se sintió como la agradable palmada que recibió de sus padres cuando era joven. ¿Es este el poder de Dios? Harold murmuró. No podía pensar con claridad, pero escuchó un grito amargo. Se dio la vuelta apresuradamente y vio que el humo blanco se elevaba del cuerpo de Wells y sus pedazos de carne podridos caían al suelo. Pronto, solo quedó su esqueleto en el suelo, y lo mismo le sucedió a la doncella llamada Edith. Cerca del pasaje, todos los murciélagos pequeños también habían caído al suelo, con calambres y espasmos. Entonces, los murciélagos desaparecieron rápidamente en la luz sagrada. El exorcista Halo. Unos segundos después, Harold escuchó el grito de Tess. Tess y Gálata, ¿murieron? Los enanos no podían creer que fuera real. Eran vampiros, la pesadilla que los había estado torturando durante tantos años. ¿Era este el poder de Dios? No sabían. Aquino estaba muy cerca del altar, y las piezas restantes de Gálata estaban justo frente a ellos. Cogió con cuidado una de las piezas negras. Sus ojos se abrieron de repente y sus manos temblaban. Esto es hierro. Y carbón. El verdadero dios del vapor ha venido a nosotros. Rápidamente tiró los pedazos en sus manos y se postró en el suelo, rezando en voz alta. El gran maestro de la vida y la muerte, ten piedad de nosotros, así como tú tienes el poder supremo. Saldremos del dolor y los sufrimientos bajo tu bendición y gloria. Los enanos miraron a su alrededor y se aseguraron de que su dios había llegado aquí por ellos. Los ojos mortales no pueden ver al dios verdadero. El pincel ordinario no puede representar el poder supremo. El verdadero maestro nunca aparece frente al mortal. Al anciano se le ocurrió la razón por la que no podían ver a su dios y exclamó en voz alta. Tú gobiernas todo, desde la vida hasta la muerte. Eres el rey de reyes, el dios de los dioses. El resto de los enanos también se golpearon la cabeza contra el suelo con éxtasis hacia el altar siguiendo al anciano. Lucien todavía no entendía del todo lo que estaba pasando aquí. Nuestra gloria, nuestra vida y nuestro poder, todo va para ti. El Dios Todopoderoso de Steam. Los enanos exclamaron juntos en voz alta de una manera muy devota.
Dios fue tan misericordioso como el mar y tan poderoso como las montañas. Fin del capítulo.